Los colegas se reúnen y uno a uno hacen tres. Los colegones y el empujón están de vuelta otra vez. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Tu podcast favorito, después de muchísimos más. Se va a hacer raro estar aquí, estar en este sofá, solo. Pero bueno, un día más, un año más, junto a estas ¡Feliz dos año a personas. todos, coño! ¡Feliz año! Llevamos sin trabajar un par de semanitas, pero ya estamos de vuelta. Oye, Y más que estaré. no me gusta, quiero abolir el término podcast. Ah, ya estamos. ¿Y qué somos? Somos la peor mierda del mundo, pero no somos un podcast. Una me dais comunidad. si me dais la mano en esto, Somos una familia. Os lo agradecería. Es que no puedo. Vale, si das una buena opción, Un show. abolir el término un Show. show. Un show. En los comentarios, tarea para vosotros. Un talk Suscripción show. y comentarios. Que den una opción a una secta. ¿no? Por favor, lo que sea, menos un podcast. No puedo más, no puedo más. Todo el mundo tiene este micro. ya, es una jodienda eso. Ay, ¿qué tal habéis pasado las navidades? ¿Bien o qué? Bien, unos días con la familia. Welly va a estar con sus 75 hermanos. Yo muy tranquilo, la supongo. verdad. Yo súper bien. Vengo ¿Te ves en Granada recargado. viviendo los próximos años? Sí. Los... No Sí, estará me veo. llamando. No. El sponsor del canal. Hola, Club 113. Vamos a jugar a un juego. ¿Qué quote es quién? ¿Sabes qué juego es? No, Pues, No, hombre, pero señor. zúmbalo. ¿Qué quote es quién? ¿Qué Supongo que quote una es quote. quién? Nos llama Samsung y nos dice que qué quote es Lo quién. has hecho, no se ha visto Y no en se ha dado cámara. en cámara, ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? No será el Galaxy Fold. Sí, en verdad, qué guapo que se pueda hacer Ya. así. Ya, no, que se doble un móviles. Por la coña. Clásico. Vale, ¿qué quote es cuál? Pues no sé, si nos habla alguien, pues decimos. Que nos Suelten ponga, la ¿no? quote. Una cuota. Quizá nunca se me equivocado. O sea, no sé de quién es, pero No me sé, suena. tío. Es muy clásico, ¿eh? Es estilo 2000, claro, porque esto es Flow 2000. Es como lo que pasó el del gallo de de Operación Triunfo, no, Uf. De Eurovisión, que metió un pedazo de gallo. ¿Cómo se llamaba el chaval ese? No me acuerdo. El de Me he equivocado, no sé cómo se llama. Es Rosa de OT, creo. Rosa de OT. Creo que es Rosa de OT. Yo sé que No es soy muy Rosa clásico. la gorda. Soy Rosa. ¿Qué es esto, tío? Son frases históricas Pero son frases de Rosa. de Rosa de OT. ¿eh? Una cosa, oye, yo es que no vi OT. ¿Qué pase Rosa de OT? No, ya por no favor. está Rosa de OT ¿En aquí, qué ¿no? momento la frase icónica es no soy Rosa la gorda, soy Rosa? Es como Guti que decía, por favor, no me llaméis más Guti. Y el titular era, Guti pide que no le llamen más Guti. Eres tú pidiendo que no llamemos podcast al podcast. El podcast que pidió que no le llamaran podcast. No nos llaméis podcast, dándonos Pero show. podéis llamar a Samsung, porque próximamente estrenan Oye, ¿tenemos el otro? Samsung... Yo esto, o sea, no lo tengo nada Sí, en- esto sí. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Esto es muy histórico. Pero, ¿eh? Sí, esto es de una Eurovisión, yo creo, ¿eh? ¿Qué fue? Sí. Yo creo que ¿Cómo sí. se nota que tenemos un año, tío? Yo creo que sí. Pero, ¿y qué? O sea, ¿en qué está el icónico? Es una Son- canción. Esa, es una canción, es una Esa canción canción sí. Ah, vale, vale, súper vale. Hace una frase, un. Un himno. no, coño, decía cada. Un sentimiento. No, las tres cosas que han habido. Una es una frase, otra es una canción y otra ni me acuerdo, ¿verdad? Una exclamación. Bro, imagínate estar cantando y decir que me he equivocado. A tomar por culo, bro. No, hacemos- Es admirable. Me parece tocho. Por cierto, también nos han comentado que Samsung tiene su Unpacked, que es el evento que hacen cada año. Próximamente, que anuncian cosas que te gustan. El Se ve que 17 de enero. El nuevo asistente, esto lo sé como dato, tiene inteligencia artificial y no sabemos qué es lo que va a pasar. O sea, va a ser como un asistente que va a molar, ¿sabes? Que vas a decir, oye, Samsung, por favor, le puedes tener una conversación en vez de pedirle, abre la cámara simplemente. Pues tienes una conversación con inteligencia De hecho, es que es el artificial. Mola, evento bro. más grande de año, ¿no? De Samsung. Sí, hacen Evento el anual. evento, presentan el nuevo Galaxy y hacen un sorteo. Tenéis en la descripción de este vídeo el link para participar en ese sorteo en directo con vuestros creadores favoritos, así que dadle cañita. Qué puto guapo está este móvil. O sea, a ver, tío. pásamelo porque No, no hace ilusión. Todo el no, mundo lo ha el hecho, mío, menos el yo. mío. A ver, Aldo, es una droga realmente hacer eso. Claro, ¿eh? es que terminas de llamar y haces así. Y ya una- está. es Se una ha acabado tu droga. trabajo. Ya está. Y después de este momentito Samsung, creo que es el momento de dar paso, por favor, al invitado de hoy, una de las personas que más sabe de drogas
Ojo, el experto en drogas. De esta habitación. Lleva aquí ya un rato. Huerti. Y yo. Ahí está. No, tenemos a Antón Gómez Escolar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Muy bien. Yo, raro, porque nunca había tenido aquí invitado. Nunca habías tenido una, Nunca han una persona que invitado. supiese Yo, más de yo drogas aquí sentado no. Ah, vale. La primera vez que. Nunca llevo había aquí. tenido aquí un Pensaba que invitado. tenía ya ¿no? mucha experiencia. No, soy nuevo en esto. Año nuevo, sillón nuevo. Bueno, cambio de lugar. Bueno, ya veremos, esto es permanente, ¿no? No te jodes, te quedas ahí ya. No me parece mal, ¿eh? Yo he firmado o aquí o me voy del programa ya. Básicamente, Antón, cada uno hoy viene puesto y colocado de una droga, entonces tú Vale. tienes que elegir. Tienes que adivinar. ¿no? A ver. Vaya intro de podcast. Bueno, ¿qué tal? Cuéntanos tú un poco, primero de todo, ¿cómo estás? Pues muy bien. Ha empezado bien el año, ¿no? ¿no, Antón? He empezado muy bien el año, la verdad. Mucha droga. Claro, Hay que muchas administrar las noticias, bromas, si no va a ser esto terrible. mucha comunicación. He estado ahí un par de programas porque han salido un par de noticias importantes. Y bueno, este año además hay un par de temas así interesantes en España relacionados con drogas, como el tema del cannabis, que está muy de actualidad, muy en boga. Y bueno, pues esperemos que sea un año de avances y un año bueno para la salud pública, ¿no? Que es lo importante al final. Oye, ¿se dice cannabis? Sí, bueno, es la forma más técnica de llamarlo, pero vamos, pensaba que marihuana, era No, cannabis. claro, cannabis, ¿no? cannabis, sí. Cannabis, Da claro, un poco más igual, yo yankee. creo. Y- Cannabis parece un poquito internacional. ¿El Fenta está pegando por España o aún...? Pues de momento creo que nos estamos librando y no tenemos por qué tener además tanto miedo como otros países. Quiero decir, creo que aquí tenemos una serie de elementos de protección que están muy bien puestos y que nos están protegiendo de esta pandemia, o bueno, epidemia en este caso. Pero bueno, no hay que bajar la guardia nunca porque es un tema, bueno, es una sustancia peligrosa. Si queréis hablamos de ella Sí, sí, un sí. poquillo, pero Yo me acabo de tomar un café. Vale. muy bien. Cafeína, Eso es una estimulante, efectivamente. Porque vamos a empezar. ¿Qué es una droga? ¿Qué entra dentro de drogas? Porque al final tú vas a Estados Unidos y, por ejemplo, quieres comprarte un paracetamol y vas y drugstore. ¿sabes? Drugstore, claro que sí. Entonces, claro, Claro si que abrimos el paraguas, Sí. ¿qué entra para un experto en drogas como tú dentro de drogas? Pues mira, si partimos del término en inglés, de drug es cualquier sustancia que tenga actividad farmacológica. O sea, pues desde un ibuprofeno, un paracetamol, una aspirina, cualquier cosa es una droga. Cualquier cosa que tenga actividad farmacológica, o sea, que produzca algún cambio en el cuerpo, nos quitará alguna sensación, algún dolor, cambie algo en el estómago, todo eso son drogas. ¿Qué pasa? Que en español, cuando hablamos de droga, generalmente omitimos una parte aclaratoria de la palabra que es droga psicoactiva. Realmente, cuando hablamos de drogas en español, hablamos de drogas psicoactivas, ¿no? ¿Y qué es una droga psicoactiva? Pues una droga psicoactiva es cualquier sustancia que tiene la capacidad de unirse a receptores en nuestras neuronas de nuestro sistema nervioso central, o sea, en el cerebro, por ejemplo, y que produce cambios en nuestra percepción, en nuestras emociones o en nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, cualquier sustancia con esas características, por ejemplo, el café que has mencionado anteriormente, pues es una sustancia que se une a unos receptores de tu cerebro, concretamente los receptores de adenosina, y produce un cambio en tu estado anímico. Hace que estés más animado, que tengas más energía, tu forma de pensar también, incluso en tus emociones. A lo mejor estás un poco más triste y de pronto estás un poco más animado, más feliz, ¿no? Es decir, todo eso son drogas. ¿Qué pasa? Que en ese saco hay sustancias tanto legales como ilegales. O sea, no es solo lo ilegal como tendemos a pensar cuando hablamos de drogas, ¿no? Entonces, claro, café, alcohol, tabaco, psicofármacos, como pueden ser los ansiolíticos, por ejemplo, o los antidepresivos, todo eso también son drogas psicoactivas. Claro, y para ti, ¿en qué se rige realmente que una droga sea legal o ilegal? Porque, por ejemplo, obviamente el factor dinero es importante, ¿no? Porque el alcohol moverá muchísimo dinero, pero ¿por qué el alcohol es legal y el cannabis no? A ver, esa es la pregunta del millón, porque es muy complicado responder a esa pregunta. Si nos ponemos un poco tiquismiquis, técnicamente cualquier droga podría dar dinero. Es decir, es una cuestión del mercado, de cómo se estructura y tal. Pero hay una serie de factores fundamentalmente culturales, históricos, que están ahí detrás para justificar por qué unas sí y otras no. Técnicamente se suele decir que la ilegalidad de las drogas debería venir de su riesgo objetivo, es decir, que sean sustancias más peligrosas, porque sean más adictivas o más tóxicas, pero luego en la práctica sabemos que no es verdad. Si miramos, por ejemplo, los diferentes niveles de prohibición de drogas que tenemos actualmente en el mundo, a nivel internacional, no se corresponden en absoluto con la peligrosidad objetiva de una sustancia. O sea, hay sobre todo criterios culturales. ¿Y qué pasa? Que nosotros vivimos una cultura que es heredera, bueno, de una cultura judeocristiana, una cultura en la cual pues, viene del Mediterráneo. El Mediterráneo era una zona de mucho consumo de vid, de vino. También está en la propia Eucaristía, ¿no? La sangre de Cristo, el vino, pues contiene esa sustancia activa, ¿no? que es el alcohol. Y eso pues, ha hecho que a lo largo de la historia hayamos visto el alcohol como algo mucho más cercano a nosotros o más culturalmente propio, y otras sustancias que a lo mejor, pues, al no estar
tan relacionadas con nuestra cultura a nivel religioso, las hemos visto como sustancias más peligrosas o ajenas o incluso... A veces eran de otras religiones, eran sacramentos de otras religiones, las veíamos como sustancias demoníacas o peligrosas y demás, ¿no? Luego es verdad que nada de esto se puede entender únicamente en base a un factor. O sea, estoy contando una cosilla cultural, pero también hay un montón de historias paralelas, ¿no? Pues temas de, a lo mejor, casos que ha habido de consumo de una sustancia en una determinada zona que han producido problemas y entonces se ha decidido prohibir esa sustancia, Ya. ¿no? Y tú, teniendo en cuenta que la línea es totalmente arbitraria, o sea, influyen religiones, influye muchas lo que cosas, has sí. contado de historia de la zona y qué es lo que se consume. Digamos, como experto, ¿cuál dirías que es el país o la zona que mejor lo tiene, mejor prohibición tiene, mejor marca esa línea totalmente arbitraria? ¿Cuál elegirías tú a nivel personal? A ver, a mí me gusta mucho el sistema que tienen de control de drogas en Portugal. Es un sistema bastante flexible, bastante abierto. Es muy parecido al de España. Es decir, en España, Holanda, por ejemplo, y Portugal son como los 3 países del mundo con una legislación más interesante, porque es una legislación que es, bueno, tiene una forma de acercarse a las drogas muy enfocada en la salud, que eso es muy positivo, no es tanto criminalístico como otras zonas del mundo en las que por consumo personal te vas directamente a la cárcel, ¿no? En España, pues por ejemplo, tienes primero el tema de las multas, tienes el tema de que persiguen, digamos, proteger la salud pública, pero no buscan meter rápidamente en la cárcel a la gente que tiene relación con drogas, ¿no? En otros países, por ejemplo, en el sudeste asiático, el caso de Filipinas, que es un caso como ya muy extremo en el otro lado, ¿no? Lugar en el que te pueden incluso matar por consumir drogas, ¿no? Que es muy, muy heavy lo que sucede allí. Entonces, bueno, en los países europeos en general hay una política de drogas flexible, que es más centrada en la salud pública que en lo criminal o que en imponer leyes. Y en ese sentido, pues me gusta el sistema europeo y sobre todo eso, el de España, el de Portugal y el de Holanda. Luego, lo que pasa es que si hablamos, por ejemplo, de sustancias en particular, sí que hay otras zonas del mundo en las que tienen sistemas regulatorios montados en torno a una sustancia, ¿no? Por ejemplo, el caso del cannabis en Canadá o el caso de cannabis en Uruguay. O el caso del cannabis en algunos estados de Estados Unidos. O ahora, por ejemplo, más recientemente, el caso de la MDMA, el éxtasis, o la psilocibina, que es el principio activo de las setas alucinógenas, en Australia, donde han permitido su uso médico en clínicas para el tratamiento de depresión y de estrés postraumático, ¿no? Entonces, vamos avanzando y va habiendo cambios legislativos que van facilitando de alguna forma que las drogas dejen de ser un elemento problemático y puedan pasar a ser un elemento que en algún sentido ayude, ya sea económicamente o ya sea como tratamiento, a la salud pública en algún ámbito, ¿no? Al final siempre se busca pues que las políticas de drogas sean lo menos dañinas posibles para la sociedad, porque una de las cosas que ha pasado con la prohibición de las drogas desde pues ya llevamos unos 70 años prácticamente de guerra contra las drogas, una de las cosas que ha pasado es que problemas que no existían antes ahora existen, porque cosas que no pasaban en mercados regulados suceden en mercados negros, ¿no? Por ejemplo, toda la criminalidad que rodea al narcotráfico, ¿no? Que es una externalidad, un problema que no se sabía que iba a suceder y que está dando muchos más problemas a veces que las propias sustancias, ¿no? O, por ejemplo, las adulteraciones tóxicas. La epidemia de fentanilo es un problema de adulteración. La mayoría de la gente que está muriendo por fentanilo no está consumiendo fentanilo conscientemente. Es porque el producto no tiene ningún tipo de control. De todas formas, esto ya es como mucho más hablar demasiado hacia adelante en el tiempo, el tema de la regulación, ¿no? Para mí lo importante es entender que todas las drogas tienen riesgos, no hay forma de evitar esos riesgos completamente, salvo no consumirlas, por supuesto, pero sí que hay formas de reducir esos riesgos lo más posible, ¿no? Entonces las drogas que más conocemos, que mejor conocemos, son drogas que podemos de alguna forma amortiguar esos daños mejor que drogas que no conocemos, ¿no? Y eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando llega a España una sustancia que no es típica de aquí, que la gente no sabe manejar y de pronto pues tienes un problema porque es una droga totalmente nueva, la gente no conoce la dosificación, no conoce cuáles son los problemas de salud que hay que tener cuidado para evitar que esa sustancia te dañe. Entonces al final, bueno, pues sí, un poco la heroína, ¿no? En los 80 sí, como fue. pasó con la heroína, como está pasando ahora con el fentanilo, no en España, pero en otros lugares, al final yo siempre digo que la ignorancia es lo más peligroso ante cualquier sustancia. Es decir, si tú conoces perfectamente una sustancia, la dosificación, que es pura, tal cual, puedes manejarla con bastante seguridad, como sucede en los hospitales. En los hospitales se utiliza heroína, por ejemplo, en Inglaterra, se utiliza fentanilo en casi todos los hospitales del mundo porque es muy buen analgésico, pero claro, la utilizan conociendo perfectamente la dosificación, la persona a la que se están dando, hay un control, hay un monitoreo. ¿Por qué el fentanilo no mata en los hospitales? Porque hay un conocimiento y un control. En la calle no hay eso. No. Y esto se puede aplicar a casi todas las drogas. Casi todas las drogas se pueden utilizar de forma bastante segura siempre y cuando haya un buen conocimiento de ellas. ¿Qué pasa? Que en la vida real
hay sustancias de las que es imposible tener un conocimiento absoluto porque son sustancias que han estado en la ilegalidad mucho tiempo, que no ha habido estudios científicos ni ensayos clínicos que hayan evaluado su toxicidad, y luego además que la población no tiene un manejo profesional de las sustancias, ¿no? Y esto, pues, lógicamente es algo que hace que en muchos casos la mejor estrategia sea efectivamente el no consumirla. Y ¿no? bueno, Para y evitar supongo que sufrir. también además un factor importante es que realmente no tienes seguridad de que eso sea eso, Claro, ¿no? Es decir, al final, al no haber un organismo oficial, ¿no? Que dice, vale, esto está Claro, esto claro. aquí está o ¿Cuánta te vende coca esto. está Claro. mezclada con tiza? Claro, es algo que pasa. tú puedes ser el mayor experto del mundo. Eso es cortar, ¿no? O sea, cuando cortan la Sí, coca sí, es el corte, poner otros es materiales. Adulteración, Vale. efectivamente. ¿Cómo de común es eso? Pues Digamos en que en la cocaína es muy común. de la raya media que se mete un español, media, ¿eh? No digo Sí, la top, ¿no? no la top, claro, la media, hay tiza ahí. Usualmente. Tiza no es el adulterante más habitual, pero por ejemplo sí que suele haber mucho levamisol, que es un antiparasitario veterinario que se utiliza para dar una sensación de efecto un poco más potente en la cocaína y que parezca que es una cocaína de mejor calidad, ¿Y qué es la sustancia pero que en es sí? tóxico. Y ese es el problema que tiene. La cocaína en sí es tóxica, eso no nos ¿Y engañemos. para qué se usa lo otro, pero en realidad? El otro se utiliza para desparasitar animales, se utiliza en locura. veterinario. El problema es que en humanos produce inmunodepresión, o sea, reduce la actividad del sistema inmune, entonces puedes cogerte enfermedades, también daña el hígado, también daña la piel. Entonces, a ver, a lo que iba antes es precisamente eso. Tú puedes ser el mayor experto del mundo en cocaína, que nunca vas a poder saber 100% si lo que tienes en la mano es cocaína. Entonces, ¿de qué te sirve ser el mayor experto del mundo en cocaína si no sabes si lo que tienes en la mano es cocaína? O sea, Ya. te puedes morir igualmente porque a lo mejor si lo que te han dado está cortado con fentanilo precisamente, pues ahí te vas, ¿no? Entonces, que todo en la teoría funciona muy bien, pero en Ya. la práctica es más difícil de implementar todo este tipo de conocimientos porque al final siempre hay elementos que no vas a conocer del todo en un mercado desregulado como el que tenemos ahora, un mercado negro, ¿no? Antes has hablado un poco de lo que es la regulación española, en este caso, Mm. con Portugal y con Holanda. Pero, por ejemplo, España, evidentemente, todo el mundo sabe, no puedes beber antes de los 18. Mm. Creo que absolutamente todo el mundo ha bebido alcohol antes de los 18. En Estados Unidos, por ejemplo, no hay cojones a beber alcohol antes de los 21. O sea, está mucho más perseguido. Sí, se mucho más ponen- complicado. Pero te vas a California y te puedes fumar un porro por la calle. Claro. Entonces, Es que es muy el alcohol, congruente. ¿qué pasa? ¿Es lo del Mediterráneo que has comentado? ¿Que aquí somos todos amantes del vino? ¿O qué ocurre? A ver, hay un elemento también en el alcohol y es que el alcohol permite un cierto control de las dosis. Con esto lo que quiero decirte es que si yo, por ejemplo, me quiero suicidar, pongámonos en un caso hiper extremo, me tengo que beber un montonazo de alcohol para de pronto caerme. O sea, bueno, tengo que beber una botella entera, que no es una cosa que te bebas Sí. de una tirada fácilmente, ¿no? En cambio, por ejemplo, un error pequeño en una dosificación de una droga muy potente, como es el fentanil, efectivamente, o la heroína y tal, sí que te pueden mandar al otro barrio con mucha más facilidad. Entonces, también hay algún criterio objetivo que hace que el alcohol pues, sea una sustancia que sí que se pueda manejar de alguna forma con más facilidad. También es una sustancia que, bueno, que al final hemos tenido siempre alrededor. Entonces, la vemos como algo pues, muy normal, que sí, que puede ser dañino y tal, porque lo es claramente, pero que no percibimos como un riesgo inminente, ¿no? Luego, si vemos los números, el alcohol mata a 3 millones de personas en el mundo al año. Es un montón. El tabaco mata a más de 6 millones de personas en el mundo al año. Es una barbaridad. Eso sí, son las drogas más consumidas, por supuesto, pero a la vez son también drogas que tienen una letalidad que está por encima incluso de algunas otras sustancias ilegales, ¿no? Entonces, objetivamente hablando, no es ni de lejos una droga segura o la más segura, pero desde luego es una sustancia que, como estamos acostumbrados a ella, tenemos también un mercado regulado, que sabes que cuando te sirven una copa, sabes que la copa no va a estar llena, por ejemplo, de alcohol metílico, que es una cosa que pasaba durante los años de la prohibición en Estados Unidos, que es un alcohol súper tóxico y que a veces se libera se extrae cuando haces una mala destilación de un orujo mal fermentado y demás. Eso podía matar a gente. Claro, ahora ya eso no pasa. Entonces, eso, por lo menos la parte de la sustancia ya la tienes controlada. Sabes lo que estás tomando, sabes la cantidad y demás. Luego lo demás ya es lo que hagas tú. ¿Cuántas copas te estás tomando? ¿Vas a coger el coche? No, porque algo muy importante de los riesgos, que creo que es muy interesante que la gente lo entienda siempre cuando hablamos de drogas, es que los riesgos no se derivan exclusivamente de la sustancia en sí. Eso es una pata de la mesa. Pero hay otras dos patas, que son la persona y el contexto. Eso se le llama el triángulo de Zimmer y es de donde salen todos los riesgos de las sustancias. Persona, sustancia, contexto. Por ejemplo, una copa. Esta misma copa de whisky a lo mejor normal y corriente con Coca-Cola, que también lleva cafeína, que es otra droga, y importante tener que hablar que estamos hablando de una combinación de sustancias, yo a lo mejor me la bebo y me hace un efecto X, pero no me hace el mismo efecto si estoy en una fiesta bailando, que si estoy sentado aquí con vosotros, que si estoy conduciendo un coche. Los riesgos a los que me expongo son diferentes. O sea, el riesgo de cuando voy conduciendo una autopista es muchísimo más alto y yo soy la misma persona y la sustancia es la misma, pero cambia el riesgo simplemente por el lugar en el que estoy. O, por ejemplo, también cambia por la persona que seas. No es lo mismo que me la beba yo que se la beba, por ejemplo, una persona que está embarazada. O que se la beba un niño pequeño, o que se la beba una persona que tiene un fallo hepático, que es mayor.
Es decir, la persona también es una variable muy importante a tener en cuenta. ¿Quién está consumiendo? ¿Qué experiencias tiene? ¿Qué salud mental tiene? ¿Qué salud física tiene? Y luego, por supuesto, por último, la sustancia. Es decir, no es lo mismo tomarse una copa que meterse, pues yo qué sé, un chute de heroína, por ejemplo, por ponernos algo muy extremo, o tomarse una raya de cocaína, o tomarse una cucharada de cafeína pura, por ejemplo. O sea, las sustancias, lógicamente, o la vía de administración. No es lo mismo, por ejemplo, beber que inyectarse, que snifar, que, por ejemplo, usar por vía rectal, por ponernos una cosa como muy rara, ¿no? Pero... Yo me acuerdo, hubo una época en la que se puso de moda, bueno, se puso de moda, yo lo veía en las noticias, gente metiéndose tampones con alcohol por el recto anal, ¿no? De ahí ha habido mucha... No se sabe si eso es verdad Son un o poco es más bulos bulo, de que estos porque que salen... esas cosas llaman mucho la atención A ver, y yo a la lo he visto prensa le encanta. A ver, pega bien, tampoco me pega. Oye, ¿y cómo sale tu curiosidad y, bueno, las ganas de especializarte en el tema de drogas? Claro, ¿qué droga te hizo querer ser experto en drogas? Venga, suéltalo. Pues en realidad no fue... Los tampoco- entrenadores han jugado al fútbol también, claro. Sí, bueno, pero esto no es algo que sea necesario. Es decir, las personas no tienen por qué venir al mundo de las sustancias con una experiencia previa, ¿no? En mi caso, había mucho interés por... Me parecía muy interesante el mundo de las sustancias en sí. Yo no consumía, por ejemplo, y de hecho no consumía alcohol ni nada. Yo fui un bebedor muy tardío, digamos. Todos mis compañeros de clase ya salían de botellón y tal. Y a mí me parecía que yo quería mantener mi cuerpo como incorrupto, ¿sabes? Puro, Ya. no quería ningún tipo de sustancia psicoactiva. Y estuve leyendo un libro de Antonio Escotado, fantástico, que es Historia General de las Drogas, un libro espectacular, que me pareció súper interesante, ¿no? Y luego por una serie de experiencias probé el alcohol y más o menos me funcionó, me gustó, a nivel social me ayudaba a relacionarme. Yo era una persona bastante introvertida, bueno, más que introvertida, estaba como en mi mundo, me ayudaba un poco la gente. Entonces el alcohol como que me abrió un poco a nivel social y eso pues bueno, fue algo en ese momento positivo, no trajo muchos problemas, bueno ya si luego te pillabas algún pedo así excesivamente malo y tal, pero en aquel momento pues era una exploración que me era positiva, ¿no? Lo que pasó es que años más tarde, cuando terminé la carrera, que yo estudié ciencias ambientales y también hice psicología y farmacia, pero esas las dejé un poco en stand-by, tuve una depresión bastante tocha y estuve un par de años muy jodido. Y me fui incluso de España, intentando un poco también cambiar el chip, porque estaba un poco como que no encontraba mi lugar en el mundo, el sentido de la vida y demás. Y cuando volví a España, después de haber estado varios años ya tomando antidepresivos, tomando ansiolíticos, yendo a terapia y tal, me di cuenta de que yo seguía estando bastante mal. Y en esa situación, pues un buen amigo mío me dijo, oye, ya que le has dado una oportunidad a la farmacopea ilegal, legal y no te ha ido bien con ella, ¿por qué no le das una oportunidad a la farmacopea ilegal y a través de lo que se llama la psicoterapia asistida con psicodélicos, ¿no? Que es un enfoque terapéutico nuevo. Se ha hecho, luego hablamos si queréis del origen, ¿no? Pero es una cosa que en los años 60 y 50 se hizo bastante y que luego pues quedó sepultado por la guerra contra las drogas y quedó como en la sombra, pero que ahora está volviendo con mucha fuerza de la mano de los centros de investigación y de investigadores muy importantes. Entonces yo me sometí a psicoterapia asistida con psicodélicos de la mano de un profesional en un entorno controlado, con muchas precauciones. Y la verdad es que la experiencia fue totalmente transformadora a un nivel que yo volví cambiado para siempre, para bien. Y desde entonces no he vuelto a estar triste o jodido, ¿no? A ese nivel como estaba en aquel momento, ¿no? ¿Y qué eran como... O sea, qué tipo de drogas eran? ¿Qué tipo de sustancias? Claro, ¿Setas? ¿Eran alucinógenos? ¿Cómo era? Sí, era efectivamente. Bueno, alucinógenos, por tecnificar un poco y que tengamos un poco de partida para el resto de la conversación, hay 7 familias de drogas, ¿vale? De drogas psicoactivas, para que nos entendamos. Son las drogas depresoras, las drogas estimulantes, las drogas psicodélicas, las drogas empatógenas, las drogas disociativas y las drogas cannabinoides y las drogas opioides, ¿vale? Esas 7 familias de drogas que, por cierto... Necesito un ejemplo de cada uno más. He traído unos papelillos para que no se olviden nunca, que son básicamente el modelo de la rueda de las drogas. Me da vibes de la modelo de aquí, repartiendo me encanta, los sí, ejercicios. que es un modelo que crearon unos ingleses hace unos años y me escribieron y me pidieron que la tradujese al español, entonces la traduje al español y es un modelo muy interesante para entender esta clasificación de sustancias. Ahora os pongo ejemplos y os cuento un poco. Sí, yo de primeras... Es una idea de todo. La mayor duda que me sale, que esto creo que lo pregunté hace 15 años en clase, pero ¿cómo puede ser que el alcohol sea depresora? Si la causa más normal, sí, es verdad que hay gente que llora con el alcohol, pero lo normal, lo que asociamos al alcohol es reírte, partirte Sí. el culo,
¿Te vuelves menos tímido? Pues esa es muy buena pregunta y la explicación también es simple, pero hay que conocer un poco de neurociencia. La cuestión es la siguiente. Las sustancias depresoras, cuando están a dosis bajas, lo que sucede es que lo primero que empiezan a apagar en el cerebro son las zonas más evolucionadas del cerebro. Las zonas más evolucionadas del cerebro humano son aquellas que se encargan de la inhibición, de decirte, no hagas esto, no hagas lo otro. Yo, por ejemplo, voy por la calle y a lo mejor pues veo a una persona que me cae mal y no me lanzo a pegarme con él. ¿Por qué? Porque hay una zona de mi cerebro, que es el córtex prefrontal, que está aquí delante, que dice, chaval, que somos civilizados, ¿vale? Que es un poco la zona que tenemos más desarrollado los humanos frente a los animales, ¿no? Que es la zona de la inhibición. Cuando bebemos alcohol, esa actividad inhibidora, esa actividad depresora, empieza a manifestarse fundamentalmente en las zonas más modernas del cerebro. Entonces, lo primero que perdemos es esa capacidad de tener todo lo moderno del ser humano, la cultura, la educación, el autocontrol. Por eso el alcohol te lleva muchas veces a beber mucho más alcohol, a acabar metiéndote en líos, puedes acabar teniendo peleas, puedes incluso meterte en líos relacionados con pues, cosas sexuales, cosas mucho más gordas, ¿no? Entonces, todo eso viene de esa inhibición que produce el alcohol en las zonas más superiores del cerebro y las zonas que se encargan más de Un nuestro... poco lo que dicen de pierdes la timidez, ¿no? Sí, efectivamente, es que la timidez Es la voz también se interna que deriva. te dice- Los animales no tienen timidez, por ejemplo. La timidez es una cosa muy humana, porque es una cosa cultural, que te han dicho, tienes que comportarte de tal manera, de tal otra, no sé qué, entonces te entran muchos miedos y te quedas como tal. Es una cosa que el alcohol elimina, pero claro, eliminar eso también tiene otros problemas, ¿no? Y es, por ejemplo, que la euforia que se deriva del alcohol muchas veces es una euforia en la cual el cálculo de riesgos es malísimo. O sea, la gente cuando va bebida, pues toma muy malas decisiones, sobre todo cuando se trata de riesgos, ¿no? Es decir, pues yo cojo el coche porque yo controlo, típico, yo Recuerdo controlo. una muy mala decisión de Werly que influía gritarle a alguien por la calle. Hostia, Welly, ¿te acuerdas que vimos una peli que seguramente lo habrás visto? Que son unos profesores que quieren hacer un test de cómo es todos los días beber un porcentaje de alcohol. Sí, comentaban que Sí, el es muy alcohol- buena. Sí, sé Hasta cuál que es. hay uno que se le va de las manos, no sé Sé cuál qué. es un experimento que hacen. Sí, Sí, de- sé cuál es. Pues nosotros buscar la llevamos dosis años haciéndolo y... concreta. Hay que salir Nos haciéndolo vale puta sin madre. querer, ¿no? Para Sin los saberlo, ¿no? podcasts. Pues la idea es que, bueno, la rueda de las drogas es un modelo que lo interesante es que las sustancias se clasifican según los efectos que tienen y los riesgos que tienen. De hecho, os he traído dos tipos de rueda. Esta es la rueda normal con los nombres de las sustancias, que ahora vemos los ejemplos si queréis. Y esta es la rueda que incluye los diferentes efectos de cada una de las categorías de sustancias que os he dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, drogas estimulantes, pues tenemos energía, euforia, concentración, confianza, que es lo que os he dicho, ¿no? Pero ¿qué riesgos tienen las drogas estimulantes? Pueden generar ansiedad, pueden generar paranoia, pueden generar problemas cardiovasculares, elevan mucho la tensión, pueden elevar la temperatura corporal, puede haber infartos en dosis muy altas, puede haber incluso brotes psicóticos en dosis muy altas, en personas con cierta predisposición, ¿no? Drogas, por ejemplo, depresoras, ¿no? Como el alcohol, pues son sustancias que al principio en dosis bajas producen esa euforia, esa desinhibición que hemos comentado. En dosis altas ya está claro que es un depresor, porque en dosis altas ya te quedas catatónico, te quedas dormido, te quedas atontado, eres torpe. Y en sobredosis, o sea, en dosis ya muy elevadas, pues tienes problemas como puede ser la depresión respiratoria, o sea, que puedes tener incluso vómitos y asfixiarte con tu vómito, lo se llama una broncoaspiración, que es muy peligroso. Ya. Son sustancias, bueno, que no debemos nunca subestimar, sobre todo porque también son muy adictivas. Aquí, Tanto los aquí veo estimulantes como nombres los- que evidentemente me suenan, como Sí. alcohol, y luego nombres como de medicamentos, ¿no? Diazepam. Sí, Claro, al efectivamente. final. Y luego Es ya que otras cosas que es, por ejemplo, alprazolam. Alprazolam, es ¿Quién una coño se mete benzodiazepina. alprazolam? No, pero esto no es que sean drogas recreativas, pero drogas, como hemos dicho anteriormente, son todas las sustancias que actúan sobre el cerebro medicinales, ¿no? y pueden utilizarse tanto las medicinales como las recreativas, digamos, ¿no? Y de hecho cambian de categoría, porque muchas sustancias, por ejemplo, que antiguamente eran medicinales, pasaron al campo de las recreativas. Por ejemplo, la cocaína. La cocaína originalmente era un anestésico local que se utilizaba para el dolor de muelas, cuando tenía que hacer alguna operación en el dentista, y luego pues pasó a ser una sustancia que ya no tenía ese uso y se quedó como uso recreativo. ¿No estaba en la Coca-Cola al principio? ¿O Efectivamente, es estaba en la bulo? Coca-Cola. De hecho, había un vino muy curioso que lo anunciaba el Papa, que el vino Mariani, que era un vino con cocaína. Que sale la imagen del Papa en plan de bendiciendo, en plan de este producto lo certifico yo, ¿sabes? Eso también, no sé si es la leyenda o no, pero creo que pasaba también con el autismo, que se empezaba a ver a medicina como que era para el autismo y que luego ahora hoy en día es, no sé si es LSD o cualquier cosa o... Hay muchos ensayos interesantes. En el caso del autismo, concretamente, lo que se ha estudiado es el uso de empatógenos, sustancias, que es esta categoría de aquí, que la droga reina de los empatógenos es la MDMA, también llamada éxtasis, también llamada M, también llamada cristal. En España, ojo, porque en Estados Unidos el cristal es metanfetamina, que es lo de Breaking Bad. Aquí no, el cristal no es metanfetamina, que el cristal es MDMA. Pues lo que pasa con esas sustancias es que hubo unos ensayos clínicos muy interesantes, porque como estas drogas empatógenas lo que hacen es estimular la empatía, la capacidad de conectar de las personas entre ellas, se probó en personas con autismo, fundamentalmente personas adultos con autismo y ansiedad social.
y por lo visto funciona bastante bien. Pero bueno, son ensayos clínicos que en las fases iniciales es relativamente fácil encontrar efectos interesantes o prometedores, pero luego para que una sustancia llegue hasta las fases finales y se autorice para uso médico, tiene que pasar por un montón de evaluaciones y tiene que ser realmente seguro y realmente eficaz. Por ejemplo, los empatógenos son sustancias que son generalmente, cuando se utilizan en ensayos clínicos, bastante seguras, pero cuando se utilizan de forma recreativa, en el caso del éxtasis, pues son sustancias que tienen riesgo, sobre todo, de golpe de calor. O sea, una persona puede tener una subida de temperatura muy importante en el cuerpo, sobre todo si estás bebiendo alcohol y te deshidratas, y ese golpe de calor pues puede ser letal en algunos casos, puede también dar hiponatremia, que es una pérdida excesiva de sodio por beber demasiado alcohol y agua y no estar bebiendo nada que contenga sales minerales, y se produce un edema cerebral y puedes tener un problema grave. Puede haber problemas también cardiovasculares, como infartos, accidentes cerebrovasculares. Al final, todo, como decía Paracelso, la dosis hace el veneno, y al final todo puede ser fármaco, todo puede ser peligroso, todo puede ser tal, según la dosis en la cual se utilice, ¿no? Has comentado antes tu experiencia. ¿Fue con psicodélicas? Con psicodélicas. Las drogas psicodélicas tienen un par de cosas que las hacen muy especiales dentro de toda la rueda de las drogas, ¿no? Son las únicas sustancias, por ejemplo, que no tienen potencial adictivo, y son de las poquísimas sustancias cuyo potencial tóxico es muy, muy bajo. ¿Y qué digo con esto? No digo que no haya peligros en el consumo de drogas psicodélicas, que por supuesto que los hay, ¿no? Y de hecho hay ejemplos, desgraciadamente, de personas que han hecho cosas muy, muy, muy peligrosas bajo los efectos de los psicodélicos, o gente que, por ejemplo, ha tenido brotes psicóticos o ha tenido cosas muy graves por culpa de los psicodélicos. Pero cuando se utilizan con un control adecuado, en un espacio adecuado, una persona bien preparada, y la sustancia es la que es decir, está bien analizada, viene, por ejemplo, de una ruta legal, como puede ser un ensayo clínico y demás, el nivel de seguridad que se obtiene en su uso es muy grande. Entonces son sustancias que pues, no sabes que no te vas a enganchar a ellas. Ojo, psicodélicos puros. Cuando estoy hablando de psicodélicos hablo sobre todo de, por ejemplo, la LSD, cuya dosis tóxica o dosis letal, digamos, no conocemos todavía. No se han dado ningún caso de muerte, por ejemplo, por exceso de LSD. Al igual que pasa con el cannabis, ¿no? El cannabis tampoco hay documentados casos de muertes por exceso de cannabis, pero sí que es verdad que el cannabis tiene un perfil de riesgo que puede, en ciertos sentidos, sí que puede ser un poco más peligroso. Igual para gente alérgica, ¿no? No, claro, cuando si tienes una alergia te puedes morir. O sea, una anafilaxis es muy peligrosa, ahí desde luego. Pero teniendo en cuenta una persona que no tenga una cosa tan seria, sí que son sustancias que pueden ser relativamente seguras siempre y cuando haya de por medio todas las medidas de seguridad, que no siempre se ponen, por desgracia. Claro, ¿cuál sería un entorno? O sea, por ejemplo, yo soy una persona que he bebido alcohol y he fumado cannabis. Sí. Entonces, yo soy una persona que en algún momento de mi vida me gustaría probar el LSD, por ejemplo. ¿Cuál es la forma, digamos, más segura, si tienes esa curiosidad, o qué es lo que un experto diría? La más segura es no tomarla, eso obvio, ya de primeras. Pero vamos, aquí entramos en lo que es lo que se llama la reducción de riesgos. O sea, la reducción de riesgos es una filosofía o una estrategia, digamos, que entiende que en la vida pues hay veces que asume riesgos, pero que existen a veces técnicas o formas de que esos riesgos sean sean lo menos altos posibles, aunque partiendo de la base de que nunca van a poder eliminarse. Por ejemplo, cuando yo salgo los fines de semana con la moto a darme una vuelta por la sierra, yo sé que no asumo un riesgo cero. O sea, me puedo caer de la moto, me puedo matar, probablemente. Pero bueno, me aseguro por lo menos de ir a la velocidad que tienes que ir en la vía, de ponerme un casco, de saberme muy bien todas las señales de tráfico, de tal. Todo eso porque son medidas de reducción de riesgos. Nunca los vas a eliminar. O sea, siempre te puedes matar, aunque lleves el mejor casco del mundo y la mejor moto del mundo, te puede pasar. Pero bueno, asumiendo que yo quiero asumir ese riesgo porque lo he decidido libre, voluntariamente y bien informado, pues ahí están las estrategias de reducción de riesgo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los psicodélicos en particular, las estrategias de reducción de riesgos en general vienen casi todas de lo que se llama el set y el setting, ¿no? De cómo estés tú y cuál sea el contexto claro, de al uso. final, mi miedo ahí, y el de mucha gente que dice, yo no quiero hacer, lo que sea, setas, tal, diferentes psicodélicos. Es decir, me voy a quedar pillado. Como ese concepto de decir, esto me va a afectar de una forma y ya no me va a ser nunca más el mismo. Cosa que, como por ejemplo con el alcohol, nadie te dice claro. eso, ¿sabes? Nadie te dice, no me quiero emborrachar, pues porque si mañana igual... No vuelvo a ser el mismo. No vuelvo a ser el mismo. Pues no te va a pasar, obvio. No, hombre, a menos que te mates, pero bueno, en realidad es verdad que con los psicodélicos son herramientas muy potentes. Para mí las drogas son herramientas en el sentido de que son objetos inertes, que no son malos ni buenos en sí mismos. Una piedra no es mala ni buena. O sea, la puedes usar para romperle la cabeza a alguien, entonces sí que es mala, pero también la puedes usar a lo mejor para construirte una casa y entonces te está protegiendo de las inclemencias del tiempo, ¿no? Entonces, con esto quiero decirte que para mí las drogas no tienen un elemento positivo o negativo y todo está en cómo las utilicemos, ¿no? Entonces, en este sentido, los elementos de reducción de riesgos que se aplican nuevamente a los psicodélicos tienen que ver, como decía antes, con el entorno y con la persona. ¿Y qué elementos son? Por ejemplo, la preparación
recuperación. Una persona que viene de buenas a primeras en una noche de fiesta, en un festival y, bueno, o sea, ¿esto qué es? Un cartoncito LSD, venga, vamos a probarlo. Muy mal. O sea, eso es muy mal contexto para hacerlo. Porque no está preparada, porque probablemente esté borracha, porque estará en un sitio además con mucha gente alrededor, con luces, todo eso le va a agobiar. El mayor riesgo con los psicodélicos puros, ojo, no con los semipsicodélicos, sino con LSD, por ejemplo, o setas, el mayor riesgo con LSD y setas es que te dé un mal viaje. Un mal viaje que puede ser, pues, traumático incluso, porque hay gente que tiene un mal viaje y, joder, o sea, lo pasa muy mal. El otro día vi un vídeo, no sé si sabéis, a lo mejor, no sé si te suena, Ernest Dift, el que hacía el Chico Fitness, se llamaba. Bueno, era un chaval que ya llevaba unos años sin hacerlo porque se fue más al mundo de criptos y todo eso, pero al principio era de los primeros que empezó a hacer pues fitness, asesoramiento, etcétera. Y llevaba 2 años sin subir vídeo y yo estoy suscrito a su canal y el otro día me salió un vídeo hablando en su casa, sin miniatura ni nada, o sea, diciendo mi experiencia tomando setas y mis 2 años de despersonificación y desrealización. Bueno, sí. me lo vi entero, 40 minutos contando cómo un amigo le dijo de irse a la montaña a tomarse unas setas, él no estaba convencido, se las tomó, empezó a paranoiarse, llegó abajo de la montaña gritando, la gente socorriéndole y le dio eso de 2 años de paranoia, de no poder salir a la calle, social. Pues qué horror. notaba que le perseguían, tenía eso, agorafobia, una barbaridad, ¿eh? Precisamente por eso los psicodélicos a día de hoy se hacen en entornos muy controlados, generalmente en ensayos clínicos con muy buena preparación, con profesionales, suelen ser psiquiatras, psicólogos, terapeutas, al paciente se le prepara mucho, la sala está todo, digamos, al milímetro preparado para minimizar ese riesgo lo más posible, pero nunca se puede eliminar del todo. Una mala experiencia de psicodélicos generalmente se queda en eso, en un mal rato, en tal y cual, según cómo se maneje, pero oye, hay malas experiencias que pueden llevarte a, pues eso, a tener una etapa muy cambia oscura, la vida fatal. o quedarte tal. Por fortuna son los menos, es decir, es lo menos probable, o sea, no es muy probable, pero cuando pasa es suficientemente gordo como para realmente tomárselo muy en serio. Y otra cosa también es que hay personas que tienen propensión psicótica, es decir, que tienen a lo mejor por genética familiar, por experiencia de vida, tienen tendencia a la psicosis y muchas personas no lo saben. Y ese es el problema. ¿Qué pasa? Que esto es lo que hace que las drogas sean mucho más seguras cuando la persona es más mayor. Cuando una persona está, por ejemplo, en los 16 años, en los 18 años, incluso en los 20, yo diría, todavía es bastante joven para este tipo de experiencias, porque no sabe realmente qué propensiones tienes. Esto pues se ve mucho con el cannabis, ¿no? El cannabis sería una droga mucho más segura si la gente empezase a fumar a los 24, 25 y no a los 16. Porque 100%. Ahí estás todavía. A mí me parece una barbaridad. Sí, es muy... O sea, habiendo fumado y entendiendo los efectos que tiene, a mí, las personas que dicen, no, yo empecé a fumar a los 14, a los 15, me parece que no tienes la cabeza para fumar. O sea, es extremadamente negativo. Y anda que no conocemos gente que ha fumado a esas épocas y a los 17 ha parado porque es que dice, me estaba yendo la cabeza y he tenido años horribles. O sea, te puedes meter en un pozo horrible desde luego. si fumas tan pronto. Es que me parece 2 mundos totalmente diferentes. Fumar con 15 años que fumar con, pues eso, 24. ¿Sabes? Es que estás en 2 momentos totalmente diferentes de tu vida y la cabeza va a funcionar. Vamos, son polos opuestos. Totalmente. Y bueno, y por ir un poco al caso mío que me preguntabas antes acerca de mi trayectoria en esto, yo lo que pasó es que después de un poco esa experiencia que tuve, y que está hilado un poco con lo de la ADA que estás diciendo ahora, después de esa experiencia que tuve con la psicoterapia asistida con psicodélicos, que luego si queréis os explico lo que es, porque no es tomar psicodélicos y ya, o sea, es un enfoque estructurado, terapéutico, y la sustancia se usa muy poco, o sea, se utiliza solamente en un par de ocasiones y ya está, o sea, el resto es trabajo tal y no es como a día de hoy que te tomas la pastilla todos los días, no tiene nada que ver con eso. Yo después de eso lo que pasa es que me di cuenta de que quería ayudar a que el desarrollo científico de este nuevo enfoque, que ahora mismo además está ya muy cerca de ser autorizado para uso médico aquí en Europa y en Estados Unidos, quería ayudar a que eso llegase antes y que estuviese accesible a aquellas personas que realmente lo necesitan, que están a día de hoy con trastornos como puede ser la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, las adicciones, que tienen muy mala prognosis, que es muy difícil tratarlos con los tratamientos convencionales que tenemos a día de hoy en medicina, en psiquiatría, y que de algún modo se podrían beneficiar de tener esta otra opción terapéutica para añadirla a las que ya conocemos, ¿no? Entonces ahí me hice el máster en psicofarmacología y drogas de abuso, me hice el máster en salud pública y empecé a trabajar en temas de drogas, fundamentalmente en programas de reducción de riesgos, como por ejemplo Energy Control, que es mi alma mater, es donde he estado más tiempo y donde me he desarrollado más en el mundo concreto de la reducción de riesgos y daños, que es lo que estamos hablando antes, ¿no? De cómo reducir la probabilidad de que te pase algo malo, que luego, si queréis, vamos más ¿Qué son, rollo charlas o cómo ejecutas ahí? Pues, por ejemplo, vamos a festivales de música donde se está produciendo consumo
Y nosotros lo que hacemos es ofrecer a las personas que van a consumir información que pueda hacer que ese consumo sea más seguro, pero también siempre partiendo de la base de que el consumo tenemos que explicarles que ya de por sí es una toma de riesgos. O sea, es muy importante que la persona que va a consumir una sustancia sepa que se está exponiendo a un riesgo, eso seguro, y que puede haber formas de que ese riesgo sea menor, pero que ninguna de esas formas va a eliminar el riesgo. O sea, que siempre va a tener riesgo. Entonces, por ejemplo, una de las técnicas que nosotros tenemos, que es más atractiva y más interesante y que es objetivamente muy valiosa, es el análisis de drogas. Nosotros analizamos drogas en los festivales, vemos la pureza que tienen, vemos sobre todo si hay adulterantes tóxicos y informamos al usuario. Hay en medio, o sea, yo puedo ir con mi droga y decirte... Montamos un stand de análisis donde hacemos asesoramiento, o sea, asesoramos... Una popa. Les damos información preventiva fundamentalmente, porque nuestro objetivo realmente es que la persona al final no acabe mal. O sea, Claro. que no acabe mal. Eso es lo importante. Que no tome o que al menos... Claro, entonces lo más seguro es que no tome, desde luego. Pero si la persona ya está convencidísima de que va a tomar, por lo menos que tome todas las precauciones posibles para que esa persona pues no acabe en la enfermería. Ya. Es decir, porque no tienes por qué acabar en la enfermería. Viene ¿no? bastante gente. O sea, suele venir gente a... Muchísima. Mola, ¿eh? Además es un enfoque que funciona muy bien. Quiero decir, los enfoques No es tradicionales como que de... te vamos a prohibir, ¿no? Es, oye, Claro, si vamos ahí sabemos si que vas a vamos, si vamos drogarte, nosotros a decir únicamente no te drogues, nadie se acercaría a nosotros, la gente pasaría a nosotros. Nosotros como vamos con un mensaje mucho más práctico y flexible y sobre todo un mensaje que luego es más eficaz y que funciona mejor, la gente viene. Y eso es como nuestra ventaja frente a otro tipo de estrategias tradicionales de prevención. Al final lo importante es que la prevención esté presente en el desarrollo de la persona, que la persona conozca los riesgos, la persona tal, pero siempre va a haber gente que va a decir, me da igual que me hayan dicho que no lo tome, me da igual tal, yo lo voy a hacer. Entonces, para esas personas hay dos opciones. O les dices, allá vas tú y que te mueras, o realmente haces algo que pueda proteger realmente su salud a nivel práctico. ¿Qué ¿no? ponen los carteles, rollo? Vosotros- ¿Cuál es la llamada de atención? No, nosotros somos Energy Control, la gente conoce Energy Control, o sea, la mayoría de la gente sabe ya lo Vale, que somos vale. Energy Control, pero aún así nosotros siempre ponemos información preventiva sobre drogas y tal. Entonces la gente va y claro, por ejemplo, una persona que ha entrado en un festival que lleva en el bolsillo un gramo de cocaína, esa persona que se ha tomado la molestia de comprarla, pagar un pastón, que la cocaína es bastante cara, cruzar todos los filtros de seguridad y acceder al festival con la droga, 99,999% seguro que se la va a tomar, porque nadie toma todas esas cosas para luego tirarla. Pero si de pronto van a analizar y descubren que lo que le han dado en realidad tiene muy poca cocaína y tiene un montón de levamisol, que como os he dicho antes es bastante tóxico, que contiene también fenacetina, tetracaína, lidocaína, un montón de cortes o de adulterantes, pues hay mucha gente que delante de nosotros La coge tira. y nos La tira tira, la ¿no? sustancia. Qué locura. Esa persona, si no hubiese sido por Energy Control, por la información del análisis de drogas, se la habría tomado seguro. Y es guapo, probable que hubiese qué acabado mal. Y nos hemos Molaría salvado a muchísimo una que persona, estuviese- digamos. que ¿no? estuviese ahí, Y esto es muy... saca el gramo de cocaína y de repente aparece la Policía Nacional de ¿sabes? Es un cebo. Claro, Eso a nivel- podría haber pasado, pero por su fortuna, a ver, yo creo que tanto la policía entiende. Nosotros recibimos apoyo del Plan Nacional sobre Drogas, recibimos apoyo del Ministerio de Sanidad. O sea, en realidad somos un programa que estamos totalmente funcionando en el marco legal. Es decir, no es una cosa como tal. Entonces, en ese sentido, yo creo que la policía entiende que su labor y la nuestra se podría Complementaria. entorpecer. No, se suplementa, pero no podemos estar en el mismo espacio, porque si la policía está al lado de nuestro stand, no se acerca a nadie. Ya. Entonces, ni salvamos vidas, ni salvamos a nadie. Entonces, necesitamos que la policía haga su trabajo, que es evitar que esas sustancias entren al festival, y nosotros hacer el nuestro, que es que una vez que han entrado algunas sustancias, minimizar el impacto en la salud que puedan tener sustancias Y en los en los general, ¿qué asistentes. porcentaje dirías, especificando justo que estabas diciendo lo de la cocaína, rollo, qué porcentaje de cocaína pura suele haber en las dosis que trae la gente y qué otros de... Va por épocas, porque va cambiando mucho. Ahora, por ejemplo, estamos en un momento en el que la producción de cocaína es muy alta en Colombia y en los países productores, Colombia, Perú, Bolivia. Entonces, lo que está pasando es que está llegando mucha cocaína a Europa, y al llegar mucha cocaína a Europa hay mucha oferta. Y al haber mucha oferta, pues el precio está bajando. Y eso está haciendo que se vean cocaínas más puras de las que se veían, por ejemplo, hace 5 o 7 años, ¿no? El Que puto entonces veíamos. Bitcoin, tío. Entonces, ahora, por ejemplo, yo no sé muy bien los datos, a lo mejor está en un 40 o en un 50% de pureza media de las Locura, muestras que llegan, pero ha habido épocas en las que la pureza media de cocaína era bajísima, a lo mejor era como el, yo qué sé, el 20 o el 30, muy Esto baja. no empezó cuando entró. Es que hace poco me vi Fariña. Sí, la Entiendo serie. que al principio sería muy puro. Sí. Luego dijeron, ¿qué coño hacemos haciéndolo tan puro? Vamos a hacerlo más cortado. Y ahora, pues igual está medio volviendo, ¿no? O algo así. Mira, yo trabajaba antes en la Agencia Europea de Drogas, que es el organismo de la Unión Europea que gestiona toda la información de drogas, que está ahí ubicada en Lisboa.
y allí pues, nos llegaba un montón de información de este tipo de cosas, ¿no? De las purezas y demás. Y la tendencia de los últimos años, que es esta tendencia que os he comentado, es precisamente que como está habiendo más abundancia de cocaína, se está produciendo un fenómeno de repurificación, ¿no? Está habiendo más pureza, porque no es tan rentable cortarla. Al final, el tema de cortar o de adulterar es un tema de rentabilidad. Si yo tengo una droga que es muy cara, es muy probable que la vaya a adulterar porque tengo mucho que ganar, digamos. En cambio, si yo tengo una droga muy barata, como pasa en el caso de Europa con el MDMA, el éxtasis, una sustancia muy barata que se produce en grandísimas cantidades, y hay tanto MDMA que al final, pues es que tampoco ganas tanto por adulterarla, porque el riesgo de perder a un cliente a lo mejor que te está comprando MDMA comparado con lo que El tú estás profit, ganando, sí. que es muy poco, o sea, no tiene mucho sentido. Entonces, al final, por ejemplo, el MDMA en Europa es muy puro, en general. Es una sustancia que la pureza media, si no me equivoco, está en torno al 80%, que es bastante. Lo que has comentado antes de la historia de drogas, ¿cuál es la primera droga? ¿Es algún tipo de opioide? ¿El opio como tal? Pues el opio es de las drogas más antiguas o la más antigua. Lo que pasa es que no sabemos exactamente, porque no hay historia escrita, no está claro cuál fue la primera droga, ¿no? Leí que parte del desarrollo... ¿Leí o viste un TikTok? Leí. Te lo juro. Leí que parte del desarrollo, se supone que como del Homo sapiens al Homo sapiens sapiens fue como muy rápido en comparación. No sé, me acuerdo si es ese. Sí, ya sé a dónde Cuando vas. descubrió Ya sé a dónde las vas. setas. Porque fue como que empezó de a- repente empezaron a comerse setas sin saber que eran alucinógenas Sí, y se eso les es. desarrolló el cerebro. Es una hipótesis muy interesante y muy bonita, pero es una hipótesis, no se puede probar, creada por un filósofo americano que se llama Terence McKenna, que tiene un hermano, Dennis McKenna, se han pasado toda la vida estudiando los psicodélicos. Y Terence decía que lo que pasó es que cuando los primeros homínidos, ¿no? empezaron a cambiar de dieta o empezaron a expandirse por otras regiones que no eran las regiones habituales, empezaron también a comer setas que contenían psilocibina. La psilocibina, ahora sabemos, porque no lo hemos sabido hasta ahora, pero ahora sabemos ya confirmado, que es una sustancia que estimula la neuroplasticidad. Es decir, facilita la capacidad de las neuronas de reconfigurarse, de volverse más maleables, de poder reconectar. Y esto pudo explicar o podría explicar cómo el ser humano aceleró tanto en lo que es la evolución, ¿no? Y de pronto hay una rama de una especie de homínidos, de pronto pasó de ser eso, una especie de un grupo de simios a convertirse pues, en lo que hoy es el Homo sapiens sapiens, ¿no? Un ser muy evolucionado, con mucha inteligencia, con capacidad de usar herramientas, pensamiento abstracto, pensamiento a futuro, planificación. Todo eso, según esta hipótesis, que es eso, la hipótesis del mono colocado, del Stone Ape Theory, viene de que estuvimos expuestos a ese consumo de psilocibina involuntario durante mucho tiempo y facilitó que nuestro cerebro crease además una forma de pensar diferente por el estado psicodélico en sí y acelerase el que nuestro cerebro se pudiese adaptar más rápido al El entorno, mono ¿no? súper colocado, tripeando, diciendo que puedo ir en dos patas y no en cuatro. tío. Un coche de repente. Y puedo lanzar una piedra. Claro, ¿no? ya de repente se convierte en humano. No, pero la idea es que al final esa neuroplasticidad todos nacemos con ella. Lo que pasa es que con la edad la vamos perdiendo. Es muy útil porque en la infancia nos permite adaptarnos al lugar en el que hemos nacido y eso hace que seamos una especie pues, de éxito, que nos adaptamos a cualquier entorno, podemos estar en el Polo Norte, en el desierto, hacer aviones. Al final todo viene mucho de esa capacidad de adaptación, de flexibilidad mental y de inteligencia y eso lo que pasa es que lo vamos perdiendo con la edad. Y si a un niño de 2 años le das una dosis de un psicodélico... Yo sospecho que ni se entera. Sí, ¿tú crees? Esa es mi sospecha, pero todavía no tenemos ensayos Solo clínicos. sospecha. Al menos mi pero vamos. primito ni se No, porque yo enteró. creo que un cerebro infantil se parece mucho a un cerebro en un estado psicodélico. Es un cerebro con muy pocos patrones construidos, un cerebro que está como sin programar. Sí, está Un desactivado. cerebro casi. desprogramado, entonces tú te vas programando con la experiencia y poco a poco vas pasando de ser, por ejemplo, una persona muy contemplativa, que está fijándose en todo y tal, a ser una persona más de acción. Y para la acción necesitas ser capaz de conocer bien el entorno y poder predecir. Entonces, esa capacidad, eso de dejar de recibir información y pasar a predecir, va también de la mano de dejar de lado la neuroplasticidad y pasar ya a un sistema en el cual hay una serie de modelos que se van construyendo con tus conocimientos, que es lo que se llama, luego os diré el nombre, a ver si me acuerdo, porque es una palabreja horrible, pero es un poco cómo se explica ese proceso de pasar de ser una criatura contemplativa a ser una criatura más de acción y pasar de ver el mundo tal y como es a ver el mundo ya como hemos aprendido que es. Y hay un cambio muy importante, es como si nos pusiésemos unas gafas de sol. Y esto le pasa a todo el mundo. Cuando una persona, por ejemplo, tiene una infancia muy traumática, luego el mundo en el que vive a veces no se corresponde con el mundo en el cual nació o en el mundo en el que vivió. Y eso genera muchos problemas de adaptación y muchos problemas que se pueden manifestar en forma de depresiones, en forma de traumas, de todo tipo de formas, ¿no? Entonces ahí los psicodélicos tienen la capacidad, por ejemplo,
de precisamente al estimular esta neuroplasticidad, poner al cerebro otra vez como en un modo de reaprender, ¿no? De vamos a volver a aprender cómo es todo, vamos a poner tal, y eso es muy útil cuando se hace en un contexto terapéutico bien controlado, por supuesto, porque como os he dicho antes, los psicodélicos fuera de esos contextos pues tienen riesgos que pueden ser importantes en algunos casos, pero se puede utilizar y eso es un poco lo que está viniendo ahora, ¿no? De hecho, Australia este verano autorizó ya el uso de psilocibina para el tratamiento del estrés postraumático, funciona súper bien. Perdón, psilocibina para el tratamiento de la depresión, que funciona muy bien, y MDMA, o sea, éxtasis para el estrés postraumático, ¿no? Por esa capacidad que tiene el éxtasis de hacer que la persona se sienta bien, confiada, a gusto, autoaceptándose y demás, y pueda, pues, viajar mentalmente al trauma y ser capaz un poco como de superarlo, ¿no? Pero has comentado en psicodélicos, antes que no me queda mitad, Sí. que un factor importante es que puede venir por genética o no sé si hay más Sí. factores, el tema de la psicosis, ¿no? De Sí, que a lo eso sí, mejor desde tu luego. abuelo... ¿Tú realmente cómo puedes saber eso? A ver, no hay forma de saberlo al 100% nunca, pero sí que es verdad que cuando una persona se va haciendo mayor, conforme va teniendo experiencias vitales, va poniéndose a prueba, digamos, su nivel de estabilidad mental, ¿no? Por ejemplo, una persona que ha pasado la etapa universitaria, que ha tenido pues, noches de no dormir, que ha tenido alguna ruptura sentimental más o menos fuerte, que ha bebido alcohol, que ha tal, y no ha tenido, digamos, ningún acercamiento a sentirse como confuso, perdido, demasiado heavy, no se dice que tenga como muchos criterios de tener una psicosis latente, ¿no? De hecho, la mayoría de psicosis se despiertan entre el instituto y la universidad. Es como la época más habitual en que O la sea, si gente tienes tiene 20 como... y Deja de pico y ser nunca niño, has ¿no? estado ahí O sea, crazy, sobre todo si crazy. has vivido una vida más o menos que ha tenido también Si has tenido algún exposición- momentito de poder estar jodido, no exposiciones has a estrés estado, y ¿no? tal, claro. La cosa es, porque una persona a lo mejor que ha estado viviendo entre algodones toda su vida, pues Claro. a lo mejor puede tener 40 años y tener una predisposición a la psicosis, pero no haber tenido ningún elemento gatillo, ¿no? Ningún precursor, ninguna situación que le haya podido empujar a manifestarlo, ¿no? Pero es verdad que una persona, pues eso, que ha tenido una ruptura sentimental, que le ha pasado mal, que tal, pero que no, digamos, que no ha empezado a tener como alucinaciones, que no ha empezado a tener como paranoias de, pues se va viendo un poco que tiene una cierta solidez mental que sí que se podría exponer. Pero todo esto, lo más seguro siempre es eso. Cuando se hacen este tipo de cosas, que se hagan en entornos de clínicos controlados, con un cribado previo que se llama, que es que evalúan tu historia, miran un poco cuál es tu trastorno, tal, y evalúan realmente si tienes algún tipo de propensión a eso. Y al final, pues ya, si realmente estás preparado y tal, te administran la sustancia en un contexto controlado y lo hacen bien, ¿no? Pero en un contexto descontrolado, de recreativo, pues nunca puedes estar al 100% seguro. Es lo que os he dicho antes, el riesgo cero con las drogas no existe, ¿no? Y eso es justo algo que tenemos que tener muy en Decías cuenta. que los psicodélicos son los que menos pueden despertar una adicción. Sí. ¿Cuáles, por el lado contrario, las que son, o sea, Las más adictivas. las más adictivas, pero desde un principio de... No. Mira, opioides, ¿no? los Por lo que veo opioides son aquí. súper adictivos. Los opioides son súper adictivos. Además, según el opioide, hay algunos que son tan potentes que manejar las dosis es muy difícil y puede haber ¿Qué sobredosis ejemplos con hay mucha de facilidad. opioides? ¿El caballo te hace adicto la primera vez que tomas? No es que te haga adicto la primera vez que lo tomas. Como os he dicho antes, los riesgos de las drogas vienen de esas tres fuentes generalmente. Entonces, si por ejemplo una persona en una situación de vulnerabilidad social, ¿no? Yo que sé, a lo mejor desempleada, con problemas familiares, no sé qué, que además prueba el caballo, que es heroína en este caso, y además, pues yo que sé, pues tiene una predisposición genética a la adicción o lo que sea, pues sí que a lo mejor de una primera puede tener un enganche. Pero lo más normal es que las adicciones se construyan conforme una persona va teniendo contacto con la sustancia más adelante, ¿no? Vale, y has comentado mucho en general, son todas drogas, el tema de la cantidad, que obviamente muy marca mucha importante, diferencia. la dosis hace y, el veneno. Claro, y ahora se habla mucho en general de este, no sé, un fenómeno si es, pero el tema de hacer microdosis, Ah, que las es el microdosis, futuro, sí. que realmente no te afecta, como quedarte una parte positiva de la droga sin que te llegue a crear una adicción. Mucha peña en Estados Unidos, en plan los más pues, innovadores de tal, están diciendo que van a currar de microdosis. O sea, te hacen Sí. microdosis por la mañana con el cafecito y a currar que eres más creativo. ¿Cuánto de esto es verdad y cuánto de esto es...? Pues mira, es una práctica que es verdad que se está extendiendo bastante, pero que de momento tiene muy poca o nula evidencia científica. Es decir, se han hecho ensayos para ver si realmente la gente que toma una microdosis, que por explicarlo a quien no lo sepa, una microdosis es normalmente una décima parte de la dosis activa de un psicodélico, porque las microdosis se hacen con psicodélicos generalmente, o sea, LSD, setas... Si nadie hace chupito de alcohol, ¿no? Claro, chupito de alcohol o microdosis de cocaína, tal. No, eso de momento no, pero bueno, dale tiempo, que la gente tiene mucha imaginación. No, pero en realidad se utilizan siempre psicodélicos, realmente. Y la idea de fondo es, si un psicodélico, como se está demostrando ahora, utilizado lógicamente con todas las medidas de seguridad en un contexto clínico y tal, tiene la capacidad de estimular
esa neuroplasticidad y de hacer que la persona pues vea el mundo de una forma a lo mejor menos influenciada por sus creencias previas, ¿no? Que es lo que os decía antes, que de hecho me acordaba la palabreja, es codificación predictiva jerarquizada. Es el proceso en el cual tú tienes tu cerebro pasa de ver lo que hay alrededor a crear lo que hay alrededor prácticamente con un par de claves sensoriales, ¿no? La gente cuando somos mayores ya hemos aprendido tanto de cómo funciona el mundo que no necesitamos ver las cosas para entender lo que está pasando, ¿no? Y eso hace que también en el lado patológico o negativo, que la gente, por ejemplo, que tiene una depresión, pues no vea las cosas buenas que tiene la vida, no vea las cosas buenas, sino que esté totalmente metida en la nube constante porque ha creado un mundo a su alrededor que es todo negatividad. Y le cuesta mucho ver tal porque no está viendo el mundo como es, está simplemente viendo lo que su mente está generando en ese momento, ¿no? Entonces, esa palabra, la codificación predictiva jerarquizada, es el término que explica por qué al final nuestros modelos del mundo que hemos aprendido en la infancia terminan por tomar el control, ponernos unas gafas de sol y ya no vemos el mundo tal y como es, sino que vemos un poco lo que ya creemos del mundo, ¿no? Por eso la gente cuando tiene ideologías políticas, todo lo que ve a su alrededor le demuestra que su ideología política es la buena y que los otros son unos capullos o lo que sea, ¿no? O sea, eso es un poco. Volviendo al tema de las microdosis. Entonces, en teoría, si una dosis de un psicodélico te puede meter un viaje psicodélico en el cual pues, pierdes esos condicionantes, se activa esos mecanismos de neuroplasticidad, la persona vive esas experiencias que pueden incluso tener valor terapéutico, porque a veces pues, tienes experiencias de valor terapéutico, reencuentro con personas de tu vida que te traen conocimiento, ideas nuevas, tal. Todo eso, si lo hacemos en dosis pequeñas, a lo mejor la idea es que podríamos trabajar o vivir una vida en la cual pues, estemos un poquito más creativos, un poquito más concentrados, un poquito más flexibles mentalmente, pero luego en la práctica eso no se está demostrando tanto. Es decir, los ensayos clínicos lo que nos muestran es que la gente que toma microdosis sí está mejor que la gente que no las toma, pero está igual de mejor que la gente que está tomándose un terroncito de azúcar creyendo que está tomando una microdosis. Es decir, que estamos hablando de un efecto placebo. De momento, todo parece indicar que es un efecto placebo. A lo mejor, con la acumulación de evidencia en los próximos años, descubrimos que sí, que hay una mejora pequeña y tal. Pero de momento, la mayoría de la ciencia que está saliendo adelante es homeopatía. Sí, casi en ese sentido. Pero bueno, de todas formas, en el caso de la microdosis sí que hay cosas que se han demostrado. Por ejemplo, se ha demostrado que sí que puede estimular ligeramente esa neuroplasticidad, esas dosis tan pequeñas, y a lo mejor eso no es útil para el día a día, pero a lo mejor un régimen de microdosis sí que podría en un futuro mostrarse favorable, útil para retrasar la aparición de ciertas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Como el Alzheimer o el Parkinson, ¿no? Pero esto es teórico todavía, esto es bueno, estoy especulando realmente porque no es algo que se haya demostrado. Tampoco ha habido, quiero decir, que una cosa es que hayas investigado y que no funcione y otra cosa es que todavía no hayas investigado. Y ahora estamos en que en el todavía no hemos investigado en eso. Oye, y las drogas se pueden dividir en naturales, entiendo, Sí. y químicas. Pero hasta las naturales también pasan por un proceso químico o de alteración, ¿no? A ver, a la hora de clasificar las drogas, se pueden clasificar de mucha forma diferente, ¿no? Por efectos y riesgos, que es el caso de la rueda de las drogas, se pueden clasificar también por estatus legal, legales, ilegales o controladas para uso médico, pero también se pueden clasificar efectivamente por origen, ¿no? Y es lo que decías tú, que serían naturales, Una natural, por ejemplo, sintéticas sería... o semisintéticas, ¿no? Vale. Y ahí yo metería, porque tienes primero las naturales 100%, por ejemplo, el alcohol. El alcohol es una sustancia que está en la naturaleza porque son unas levaduras que fermentan los azúcares y O el liberan cannabis alcohol. o un... El cannabis también es natural porque lo encuentras directamente. El opio, ¿no? Todos los el opioides opio, vienen del efectivamente. opio. Y de hecho, los opiáceos, que no los opioides, los opiáceos son aquellas sustancias que salen directamente del opio. Ah, vale, Entonces, esas son las que están presentes en la naturaleza, ¿no? Que no son sintéticas. Claro, entonces mi pregunta sería, ¿se puede crear una nueva droga? Por supuesto. Y se hace mucho. ¿Y se pueden crear una nueva droga natural? Es decir, ¿se puede descubrir una... De repente descubren en el puto desierto un cactus que te coloca que flipas. Sí. Esto, ¿cuál es la última que ha salido natural? A ver, hay muchas sustancias que salen todos los años al mercado. Y a ver, hay que pensar que muchas de estas sustancias vienen de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica ha investigado muchísimo en todo tipo de moléculas que puedan hacer esto, lo otro. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las sustancias que descubre la industria farmacéutica no se les encuentra un uso médico claro, y entonces se queda en un cajón. ¿Qué pasa? Que años más tarde, un señor o una señora o quien sea descubre que hay una sustancia en un cajón que tiene la capacidad de colocarte, digamos, de hacerte alterar tu conciencia, y que si bien no tiene a lo mejor un efecto terapéutico claro que pueda hacer que sea un fármaco controlado y demás, sí que puede venderse como droga recreativa, ¿no? Y entonces eso hace que de pronto todos los años lleguen al mercado cientos o decenas, según el año, de nuevas drogas
que además son drogas que, por desgracia, se benefician de la legalidad. ¿Por qué? Porque las drogas que conocemos y están prohibidas, pero las drogas nuevas, hasta que se descubren, se evalúan y se prohíben, pasan varios años. Entonces, esas drogas nuevas gozan del beneficio de venderse en tiendas y tal. Y claro, el consumidor o la persona, claro, dice, esto lo están vendiendo en una tienda, tan malo no será, porque si no lo habrían en una prohibido. tienda de forma, porque si viene de Bueno, estar, farmacia o- si viene de estar simplemente en un cajón tumbado, tanto para venderse legal como ilegalmente, o sea, legalmente tendría que pasar un proceso, ¿no? Es que esa es la clave, no hace falta. No hace falta. Esa es la cuestión. Si yo me descubro un... Hace falta pasar un proceso si se vende para consumo humano, pero es que las nuevas drogas no se venden Claro. para consumo humano. Si Se es algo venden de como inhalar, a lo mejor, fertilizantes, sales de baño, fertilizante para Barbaridad. cactus, le ponen unas Hostia, nombres van a muy curiosos. aumentar ahora las búsquedas de fertilizantes en Amazon. No. Yo, por Que no, ejemplo, en hace Amazon un par de no. años, aquí en Madrid se pusieron de moda los globos, que Sí. en todas las discotecas, todo el mundo hinchando globos. Bueno, creo que. Yo me acuerdo rollo, en el Málaga, harán más, igual 4 o 5 años, que ya en las discotecas yo veía todos los guiris con globos. Digo, ¿qué coño están celebrando? ¿no? De hecho, Pues, los globos- Pero ahora es que en Madrid todas las discotecas tienen, ya te ponen incluso un. No sé cuál es el. Bueno, todas las discotecas tampoco, ¿no? Yo solamente he visto en una, creo. Los globos En son una droga que ¿Pero se ¿cuál llama es el gas que se óxido mete? nitroso. Óxido Óxido nitroso. Es el que se ven de Fast and the Furious ahí cuando le dan al botón y el coche Ah, tira nitro más, de ¿no? toda ¿Y vida. eso es lo Nitro, que, qué es lo que Puto hace? nitro. Óxido eso? nitroso. El óxido nitroso es una sustancia que normalmente se utiliza para montar nata, porque es un gas muy curioso. Es un gas que tiene la capacidad de disolverse en Ya- grasa, es liposoluble. Ya estoy viendo Y- yo la ya- cápsula esa. Entonces, bueno, es una sustancia que es legal, porque no es una sustancia controlada. Es verdad que cuando se utiliza para consumo humano, o sea, no se debería usar para consumo humano. Y de hecho, si tú, por ejemplo, vas por la calle con una bolsa llena de esto y te para la policía, te pueden requisar, incluso te pueden meter una multa, ¿no? Porque no es una sustancia que tú puedas consumir legalmente. Pero sí que es verdad que en repostería se utiliza y no tiene un control como muy estricto, ¿no? De hecho, la mayoría del óxido nitroso que se puede ver en la calle en discotecas es óxido nitroso que se desvía de la industria de producir nata, de la repostería, fundamentalmente. Porque es lo que se pone en los botes de nata para el momento en el que aprietas que Sí, salga sí. potente. ¿Por qué? Porque este gas, a diferencia de otros gases, se disuelve en la grasa. Es liposoluble. Entonces, al disolverse en la grasa, cuando tú abres ese contenedor, se despresuriza, entonces se generan burbujas dentro de la nata, que es lo que hace que se monte. Que esa es la clave de este gas. Que al meterse dentro de la nata, cuando luego despresurizas, se monta la nata Y al tú automáticamente. inhalarlo, ¿no? ¿qué es lo que se produce, tío? ¿Qué? Un subidón de la polla. El efecto es una droga disociativa. Es como de la familia de la ketamina, por ejemplo, que lo que hace básicamente es que la persona siente una sensación como de separarse del cuerpo o de alejarse del cuerpo. Es una sensación que es muy útil en medicina porque se utiliza como anestésico. De hecho, el gas de la risa, que es como se llama también a nivel de calle, se ha usado toda la vida para anestesistas, para dentistas, se utiliza también a veces en partos. Es un gas que se utiliza mucho para... Esto mucho en Estados Unidos, ¿no? Para dentistas, Sí, para, efectivamente, porque para es un- operaciones fuertes que suelen hacer vídeos Es de... un anestésico bastante... Pero claro, eso bastante... es a grandes, o sea, Pero es el mismo. mucho más, ¿no? O sea, Es la mucho misma más. droga. Es el mismo, lo que pasa es que que está preparado para repostería, no contiene oxígeno. Y ahí está el riesgo. Si tú te pones a respirar esto mucho rato, no estás respirando oxígeno, por tanto te puedes acabar asfixiando, o sea, te puedes desmayar por no estar respirando oxígeno. El que se utiliza en medicina viene mezclado con oxígeno. Y es mucho más seguro por eso, porque tú lo puedes respirar y sabes que no te estás quedando sin oxígeno, porque ese lo lleva ya metido, ¿no? Entonces, este gas es una sustancia que obviamente tiene riesgos, como todas, ya hemos dicho que todas las drogas tienen riesgos. Lo que pasa es que el óxido nitroso en concreto es una droga que no tiene, objetivamente hablando, o sea, o comparativamente hablando, no es una sustancia que tenga muchísimos riesgos, ¿no? Pero tenerlos los tiene, ¿no? De hecho, ya os digo, una persona se puede asfixiar si lo respira durante mucho rato, se puede caer al suelo y hacerse daño, porque puedes tener un desvanecimiento y si estás de pie, pues te das con un pico, te puedes hacer una brecha, te puedes también quemar las vías respiratorias, que esto es bastante más jodido, porque el gas al despresurizarse es muy frío. De No nos hecho, irás a ofrecer probar eso ahora. no. Después de explicarme todo esto, si me ofrece, yo me desmayo. Solamente quiero que veáis lo frío que se pone y que te puedes quemar, como lo toques, ¿no? Porque es una sustancia que al despresurizarse absorbe todo O sea, el... esto te puede joder la garganta solo de... Sí, si está muy fría, sí. Por eso se utilizan los globos para descargarlo, que se atempere y luego ya respirarlo, ¿no? Entonces, de hecho, este sistema lo que hace es perforar la cápsula y luego, al hacer así, se libera el gas. Y si tocas... ¡Wow! se me fue. Bueno, Buen qué trick, pena. ¿no? No, es que estáis escuchando en Spotify. Mejor mirarlo en YouTube ahora mismo. Para que veas lo fría que está. Esto te quema. Esto te puede quemar la garganta, te puede quemar las vías respiratorias.
Y por eso es peligroso hacerlo de forma directa, como lo hace a veces la gente, como ¿A ti directamente. te parece en la boca. normal Esto que es cobren puro 5 hielo, ¿eh? pavos por eso? Bueno, las cápsulas son muy baratas, pero es un negocio muy bueno para quien lo venda, desde luego. Esto es muy típico ahora mismo en Islas Baleares, en Ibiza se ve mucho. Es como el tema, por ejemplo, del cloretilo, ¿no? ¿Y por qué te.? También está se está usando bastante. Es una crioanestesia, tiene un efecto también disociativo, al igual que el gas de la risa, y es un spray que, bueno, que tiene el peligro de que es mucho más intenso el efecto que el del gas de la risa. La persona tiene más facilidad para caerse, para hacerse daño. Joder. Puede dar problemas neurológicos, se utiliza muy de seguido. Hay gente que lo utiliza una barbaridad. ¿Para qué se usa de normal? Es una crioanestesia. Por ejemplo, cuando tienes. O sea, es el típico de. Enfría la piel cuando la toca. El de- y ¿cómo te- se llamaba? y te- Reflex. Y la duerme. Se utiliza en medicina fundamentalmente, por ejemplo, si Madre vas mía. a pinchar a alguien en una zona que puede ser sensible o dolorosa, se puede usar. Se utiliza a veces para hacer piercings, se utiliza a veces para hacer tatuajes, porque duerme la piel durante unos segundos, dura muy poquito tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que una persona que, por ejemplo, lo consuma de forma muy constante, muy Pero crónica. rollo, lo abres y. Pero ¿a esto boca? también es globo. O... No, esto lo que hace la gente es lo echa en una toalla, en una tela y lo respira. ¿Por Yo- qué? yo- Porque yo me cago en si te lo Satanás. echas directamente en la boca, te puedes Hombre, quemar, de verdad, porque esto es muy frío. Esto baja una temperatura alucinante. Entonces, si tú te lo pones directamente en la boca, te puedes hacer mucho daño A ver, en a las vías ver. respiratorias. A ver, que me No suelten te lo voy a dar, que una no quiero toalla. sustos. Pero Pero- la cuestión es que estas sustancias, que es verdad que de primeras no suelen tener muchos problemas, las personas o sea, no es habitual que alguien tenga un problema serio con esto. Si se utilizan de forma muy crónica, sí que pueden dar problemas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del cloretilo, puede dar ciertos problemas neurológicos, que la persona pues, puede empezar a tener problemas de memoria, problemas de tal, por usarlo demasiado. Y en el caso del óxido nitroso, el gas de la risa, lo que tiende a hacer es reducir los depósitos de vitamina B12 en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, una persona que sea vegana y que no tenga una dieta bien equilibrada, porque hay veganos con unas dietas muy bien equilibradas que no hay ningún problema, ¿no? Pero hay personas que empiezan dietas veganas sin un control adecuado de lo que están comiendo y cómo lo están comiendo y acaban teniendo alguna deficiencia vitamínica, ¿no? Entonces, en ese tipo de personas, tomar mucho gas de la risa pues es problemático y, de hecho, les puede generar algunos problemas a nivel nervioso. ¿Pero por qué te ríes? Es que no lo entiendo. O sea, ¿por qué acabas riéndote? Por falta de oxígeno. Te ríes porque la sensación de disociación es una sensación muy extraña. O sea, es una sensación como de alejarte del cuerpo. Es muy raro. O sea, es muy difícil de describir, pero No, si no me lo tienes que decir. genera hilaridad, genera mucha hilaridad. De hecho, aquí tenemos la ketamina, hace también mucho que la gente se ría mucho. La salvia, que es otra droga disociativa, la gente también se La ríe. salvia. O tiene unos viajes muy Pero intensos. te ríes por el efecto que estás. En plan, me río porque Te no ríes sé por muy bien el- qué está por el pasando. efecto. Pero yo No es que te pensaba que era- genere, no es que te genere Yo una pensaba que era algo que risa. te triggeraba una risa. Yo No, pensaba de que era hecho, más físico, de me quedo sin aire y de. No, ¿sabes? no. Que yo sepa, no, desde luego. Te ríes de felicidad. No creo tampoco que tenga felicidad. Mierda, era A ver, mal. le gusta. Las drogas que inducen felicidad o emociones positivas, sobre todo la más famosa, que es el éxtasis MDMA, la gente no se ríe cuando toma MDMA. La gente está pues así, sonriente y como muy feliz y muy tal, pero no, riéndose no suelen estar, ¿no? Pero yo creo que es por el efecto. O sea, el efecto es muy raro, las voces se escuchan como con eco, escuchas como una especie de zumbido muy fuerte, es como muy raro. O sea, entonces eso genera que la persona pues responda pues riéndose. Igual que a veces el cannabis también, las distorsiones sensoriales del cannabis, ¿no? El escuchar como la música rara o las voces raras o las cosas lejos o cerca, tal, todo eso, pues genera pues, que la persona se ría, pues que le parece gracioso, que te... A día de hoy, ¿cuáles son las drogas para los jóvenes que estén afectando más? Incluso, ¿qué les dirías de recomendación para evitar cualquier tipo de. Yo, si quieres, te refraseo esta pregunta. Te vamos a decir tipos de drogas, o nombres de drogas, y tú en una palabra tienes que decir qué opinas sobre ella o riesgo, lo que tú quieras, en una palabra. ¿vale? Vale, bueno, voy a intentar... Vale, voy a buscar algo que sea informativo. Cada pero uno sí. quería una droga. A ver, dime. Tú sí. Es una moda un poco absurda. Luego os cuento lo que es el Tusi, ¿verdad? Para novatos. No, pero a ver, Flojita. el Tusi en realidad es un producto totalmente comercial, en el sentido de que es una mezcla de drogas que lleva el nombre de una droga conocida, pero que no lleva esa droga. O sea, es una cosa muy extraña. El Tusi, lo que hemos descubierto en los análisis de drogas, fundamentalmente Energy Control, es que la mayoría de las veces es una mezcla de ketamina con MDMA, con cafeína y con un colorante rosa. Y con un precio hiperinflado. O sea, eso es... O sea, eso es marketing. Es marketing. Yo por eso pensaba digo. que era una canción de Mark Lucas, tío.
Entonces, y además la prensa les ha hecho el marketing total. La cocaína rosa, la cocaína de las modelos, el no sé qué, lo toman en la alta sociedad. Todo ver, eso es una hace que la gente pague fortunas por una chorrada, por una mezcla de drogas. Es que una además genialidad. Las mezclas de drogas incrementan el riesgo de la persona que las consume. O sea, si tú consumes una sustancia con unos riesgos y efectos conocidos, ok, pero si tú consumes una sustancia con unos riesgos y efectos conocidos, pero la combinas con otra y con otra y con otra y en dosis desconocidas, ahí tienes un cóctel que no sabes lo que puede salir de ahí, ¿no? Y ese es el problema del TUSI, ¿no? Existe una droga que se llama 2CB, 2CB en inglés, que es un psicodélico con efecto también un poco en patógeno. Se parece a una mezcla como de MDMA con LSD que creó un bioquímico americano, Alexander Shulgin, en los años 80, y es una sustancia que tiene, pues, que estuvo ahí en el mercado, que se estuvo moviendo, pero que desapareció. Se llamaba Nexus a nivel de calle, ¿no? Y esta sustancia que ha aparecido ahora, yo creo que trata de imitar de alguna forma el 2CB y por eso le pusieron TUSI, como para un poco que parezca que te están vendiendo, porque el 2CB era muy caro, entonces esto lo pueden vender también como muy caro. Pero luego, a la hora de la verdad, el efecto del TUSI es un efecto de lo que en España hemos llevado toda la vida un trifásico, que es una cosa que se toma mucho en raves y que es una mezcla de tres drogas. ¿Se toma mucho en raves y en fiestas como vale. en fiestas ilegales, que es una mezcla de... Me he entendido en Reyes, tío. O sea, No, yo en Reyes, el roscón y se toma en poquito raves, más. que es una mezcla de ketamina, MDMA y anfetamina. Y se llama trifásico porque tiene 3 picos de efecto. Es el pack vitamínico Al de todo lo que principio, necesitas en hace una efecto rave, la ¿no? ketamina, que es muy rápida, entonces la persona se disocia y tiene esa sensación como rara, disociada. Luego hace efecto el MDMA, que hace que la persona empiece a sentirse como más cálida, más feliz, más cercana a la gente, más amorosa. Y luego hace pico la anfetamina y la persona empieza a sentir ya con energía y tal y cual. O sea, es una cosa que se hacía en... Es un poco el Actimel de las raves, ¿no? Lo que necesitas. Sí. Lo que pasa es que a ver, 3 drogas es el triple de riesgos. Entonces, al final, todo este tipo de consumos, siempre que vamos a las mezclas de drogas, vamos a mayores riesgos. Entonces, siempre una de las cosas de reducción de riesgos es, si vas a tomar drogas, no mezcles drogas. O porque mezcla que sean del mismo género, ¿no? De droga, ¿o no? precisamente la mezcla de la misma familia tiene el riesgo extra de que se puede potenciar demasiado el efecto, Claro. ¿no? O sea, lo ideal es no consumir drogas, pero cuando una persona ya ha decidido que va a consumir una sustancia, es que no lo mezcle con nada. Ya. Y de hecho, tenemos por desgracia la costumbre de dar por hecho drogas como el alcohol, el tabaco o la cafeína, que suelen estar presentes, pero que no consideramos que son mezcla. Por Claro. ejemplo, cuando en un festival viene una persona al stand y dice, no, yo he tomado cocaína y ahora pues estaba pensando en tomar esto otro, tú le preguntas, ¿pero solo has tomado cocaína? Sí, solo he tomado cocaína. Pero tío, si vas con una copa en la mano. Ah, bueno, sí, nada, pero es alcohol, tal. No, pero es que la cocaína y el alcohol, por ejemplo, genera en tu cuerpo un metabolito que es muy tóxico, que se llama cocaetileno. Es decir, que esto la gente no lo sabe. Cocaína y alcohol no es solo cocaína más alcohol, es que tu cuerpo genera una sustancia tóxica que se llama cocaetileno, que además dura más de efectos que la cocaína, pero es tóxica a nivel sobre todo neuronal y hepático y hace que sea más dañino para el cuerpo esa mezcla que las 2 drogas por separado, ¿no? Ya. Qué locura. Yo te quiero preguntar, volviendo a droga más típica del alcohol, una cosa que pasa a la gente como a mí, que es la pérdida, te he comentado, la pérdida de memoria que puede Sí, pasar. Pero la amnesia. hay mucha gente que le pasa y gente que no. Es decir, yo he visto gente, amigos míos, que van fatal. Digo, yo si voy así, no me acuerdo, y luego recuerdan todo. ¿Cómo Sí. funciona el tema de la pérdida de memoria? Bueno, primero de todo, todas las drogas depresoras y también de otras familias, pero sobre todo las depresoras son amnésicas, o sea, generan amnesia. Por ejemplo, las benzodiazepinas generan amnesia, los barbitúricos antiguamente, ahora ya apenas se venden, el alcohol, por supuesto, el GHB, ¿no? Lo llaman éxtasis líquido, muy mal nombre porque es una droga depresora y la prensa lo ha bautizado éxtasis líquido, entonces la gente se confunde mucho, pero bueno, el GHB es una droga depresora. Todas ellas generan mucha amnesia. La amnesia, a ver, hay muchos procesos mentales de la formación de la memoria que sería un poco absurdo intentar explicarlos ahora porque son temas de neurociencia un poco profundos, hay que hablar del tema de la neurotransmisión glutamatérgica y demás, pero al final lo que sucede es que determinadas familias de sustancias, concretamente las depresoras, tienden a bloquear la formación de recuerdos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay personas a lo mejor que por su nivel de activación neuronal, por la dosis que están tomando, pues no sufren tanto ese efecto como otras, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que tiende a quedarse en blanco o no acordarse de la noche de forma muy recurrente y gente que no. Normalmente tiene que ver con la dosis, normalmente. O sea, que suele ser que la persona ha bebido más. No hay nada. Te acabas de dejar de borracho terrible, ¿eh? No, pero
pero- también hay otras cosas. Por ejemplo, hay personas que a lo mejor no sienten tanto el alcohol a nivel de. No sienten la borrachera porque tienen más peso corporal, a lo mejor. Entonces el alcohol se distribuye más por el cuerpo, entonces tienen menos efecto a nivel cerebral. O que su composición corporal, por ejemplo, tiene más grasa en el cuerpo. Vamos, que soy o borracho o gordo. Que tengo que elegir, que tengo que elegir una de las Pero, por dos. ejemplo, a mí lo Todo que- lo contrario, la grasa es una zona del cuerpo en la que el alcohol no entra. Entonces, las personas que tienen mucha grasa, el alcohol se concentra más en las zonas en las que no hay grasa. Eso hace que el efecto sea mucho más concentrado, más Hostia, pero notorio. generalmente la gente gorda y grande suele beber mucho alcohol. Pero porque también tiene más peso corporal, no solo de la grasa, sino del propio También tiene músculo mucho y propio músculo. tal. Pero si tú coges una persona, por ejemplo, delgadita y le pones mucha grasa en el cuerpo, la persona probablemente va a tener la misma tolerancia al alcohol que tenía antes. Hostia. Si es delgadita, ojo. Tenemos una sección, ¿vale? Que yo creo que es bastante divertida. Que por favor que nos pinchen. Bueno, que nos pinchen. Pinchen. Que nos pongan la sección, por favor, la combi completa. Bueno, ahí tenemos Drug Ya Dealers ves in que Movies. tenemos que actualizar este 2024 un diseñador gráfico, pero lo intenta, con muchas ganas. Estaba de vacaciones. Drug Dealers in... No, por lo anterior, me gusta bastante. En las películas es cierto que parecen así, y luego en la vida real, pues bueno, pues Sancho Panza, ¿no? Seguimos. Tenemos que hacer básicamente la unión Sí. de estas dos drogas. Y nosotros tenemos que Los riesgos que supone la combinación de esas sustancias. Efectivamente. Y Efectivamente. nosotros altos, tenemos bajos, que cuidado. imaginar si. Bueno, intentar predecir lo que pasaría. Claro, bueno, Vale. no, nos tienes que ayudar tú, claro. Tenemos riesgo bajo y sinergia, riesgo bajo y sin sinergia, riesgo bajo y disminución, cuidado, no seguro y peligroso. Vale. Setas y cannabis. A ver, por lógica, parece un fumadón. De Parece la una hostia. locura, claro. Parece, claro, el doble fumada. Es que, a Pero ver, tiene sinergia, ¿no? Un psicodélico mezclado con un cannabinoide lo que va a hacer generalmente es descontrolar mucho la experiencia. Y todo lo que sea descontrol es peligroso, porque podemos tener experiencias difíciles de manejar, podemos incluso entrar en estados como muy demasiado, o como muy overwhelming, como dirían los ingleses, ¿no? Que nos saturen, que sean demasiado. Entonces, claro, en este tipo de mezclas ya casi seguro que nos vamos a ir al lado negativo de la tabla, o sea, a las 3 de la derecha. Tanto cuidado o no seguro o peligroso. Y yo, como el no seguro va acompañado de un corazoncito, que es riesgo cardíaco, que eso generalmente aplica a los estimulantes, pero no tanto a los cannabinoides y a los psicodélicos, yo sí que diría que en este caso estaríamos en una sección de una zona de cuidado, ¿no? Porque tampoco es que sea hiper peligroso, pero, y hay gente que lo hace, pero desde luego es una combinación que va a hacer que la experiencia sea más difícil de manejar y que hay que tener muchas precauciones si alguien lo va a hacer. Siempre ya os digo que lo recomendable es no hacerlo, pero quien lo vaya a hacer, que tenga muchas precauciones. De hecho, la gente a veces fuma cannabis cuando está bajando de la experiencia psicodélica como una forma de prolongar un par de horas más esa experiencia psicodélica para que se le está ya difuminando, ¿no? With smokers, cigarette smokers. You're addicted, it's just a you're addicted, I know. Bueno, entiendo que es. ¿Qué es ese meme, tío? La idea de este meme, por lo que estoy viendo, No es que, entiendo nada. que las personas que fuman tabaco saben que es malo, pero Sí. lo están haciendo, y las personas que fuman marihuana, cuando les dices que tiene riesgos, que es está peligroso y que tal, adicto. te van a no, pero tiene uso medicinal, pero no sé qué, pero nada, se Nadie defienden, nunca no, se ha muerto de defienden. marihuana, tal. Se defienden. Siguiente combi. No asumen el riesgo. MDMA más alcohol. Parece también muy típico, ¿no? Típico de festivales. Es muy típico, desgraciadamente, porque el MDMA A es una- esta combi le llaman el primavera. No, pero es verdad Sí, que bueno, en ya no festivales Ah, porque me parece No, joder, bien. no, la no. mezcla de MDMA, lo que conocemos como éxtasis y alcohol, en festivales es muy habitual. Es una mezcla muy típica. Bueno, en la noche en general, en discotecas, en festivales. Y tiene un riesgo, o sea, tiene más riesgos de los que la gente piensa. ¿Por qué? Porque, por un lado, el alcohol es una sustancia que nos deshidrata. Cualquier sustancia que nos deshidrata dificulta la capacidad que tiene el cuerpo de luchar contra el sobrecalentamiento o contra lo que es la hipertermia, ¿no? Y encima el MDMA es una sustancia que genera hipertermia. Entonces tenemos, por un lado, que estamos perdiendo agua y por otro lado, que estamos incrementando la temperatura del cuerpo. Y esto acerca el riesgo de sufrir un golpe de calor. Luego también hay otro problema y es que la MDMA, cuando empieza a subir, genera una sensación que puede ser muy cercana al mareo, a la ansiedad. Y si una persona está borracha, ese mareo y esa ansiedad pueden ser muy intensos. De hecho, hay muchas personas que cuando les empieza a subir el M y van borrachos, vomitan, se encuentran fatal, dicen, Dios mío, ¿dónde me he metido? ¡Qué horror! ¡Oy, oy, oy, qué horror! Y a lo mejor a los 20 minutos de pronto están genial, pero en ese momento lo pasan fatal.
Y es por esa combinación de alcohol con MDMA. Pues las combinaciones, como os digo, es que en general tienden a hacer mucho más peligroso y más arriesgado el consumo. En este caso, yo diría que es peligroso, porque el tema del golpe de calor lo veo bastante claro. Bueno, pues ahí está. Bueno, pues vale. Aunque esa imagen concretamente el hombre había tomado cocaína, si no recuerdo mal, que es del vídeo este de las Perculais y vamos a ponernos muy a gusto, ¿no? ¿Cómo era el vídeo? Sí, tiene buena historia Tiene una de historia. internet. Se le nota. Paquito, ¿no? ¿Cómo era Paquito? Algo así. Siguiente combi. Cocaína más cannabis. Hostia. Esto es bastante raro, ¿no? Sí. Cocaína más cannabis. Bueno, no es tan raro. Yo diría que es algo que... Un martes cualquiera. Hay gente que consume ambas sustancias y que las combina con cierta frecuencia. A ver, al final... Pero es como que yo entiendo que son como dos perfiles de personas. Casi. Claro. Sí. Yo es que, a ver, se puede entender de dos formas. Por un lado, la cocaína lo que puede hacer es incrementar el riesgo de episodios de ansiedad cuando se está bajo los efectos del cannabis, por ejemplo. O sea, una persona ha fumado cannabis, toma cocaína, puede sentir como más ansiedad, incomodidad y, sobre todo, si la persona tiene paranoia, por ejemplo, la cocaína puede exacerbar mucho eso. O sea, un estimulante cuando estás paranoico, y eso es algo que puede pasar con el cannabis, que la persona sienta paranoia de, ostras, a ver si me van a estar, a ver si me llama mi madre, a ver si justo va a venir la policía, cosas así, ¿no? Que son, cuando la gente va muy fumada, a veces se dan ese tipo de reacciones, pues lógicamente ahí meter cocaína en esa mezcla, pues eso lo hace peligrosillo, porque la persona puede realmente empezar a tener una paranoia como más heavy, ¿no? Más de no fiarse de sus amigos, de hostia, y hay personas que terminan mal con eso. Luego, a nivel de efectos, dejando fuera la ansiedad, pues son sustancias que se pueden un poco excluir mutuamente, ¿no? Porque la cocaína haría que el cannabis, en teoría, te hiciese menos efecto, a lo mejor, pero a costa de incrementar ese riesgo de paranoia, ¿no? Entonces yo sí que lo colocaría en el lado del riesgo, porque siempre lo coloco en el lado del riesgo las combinaciones, y diría que, bueno, yo diría que cuidado o una sinergia. No, sinergia no. Es que Riesgo bajo y mal. disminución. Cada vez que Sería riesgo cuidado, bajo sí, ya dice cuidado. que es riesgo. Cuidado, sí. ¿Quieres a tu cocaína? Es terrible, De verdad, espero que la gente. terrible. Si alguien nos está escuchando en Spotify, por No favor, que vayáis a vaya, YouTube. que vaya a YouTube a ver los Que no vaya a memes, tío. YouTube, ¿no? Alcohol Alcohol y más opioides. Buah, esto es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un efecto sinérgico muy intenso y los efectos sinérgicos muy intensos pueden llevar a una persona a tener una parada respiratoria, en el caso de los opioides, por ejemplo. O puedes tener eso, un vómito, una broncoaspiración. Yo diría que esto sí que es una mezcla peligrosa. Opioides y alcohol. De hecho, muchas sobredosis de opioides no son solo el opioide, sino que la persona, por ejemplo, ha tomado alcohol o ha tomado una benzodiazepina o ha tomado incluso GHB y, claro, ahí metes un opioide y la persona ya tiene una sobredosis porque la combinación de efectos se vuelve muy intensa. ¿El opioide más típico cuál? La heroína. Heroína. La heroína. La heroína. Es lo peor, ¿no? Realmente el opioide es como la peor familia. Es una familia, a ver, pero también hay que tener en cuenta que es una familia que es muy necesaria en medicina. Muy, muy necesaria. De hecho, La morfina, ¿no? Sobre todo. si tú si haces desaparecer los opioides de la noche a la mañana del mundo, habría unos problemas en los hospitales impresionantes, porque es lo único que tenemos que realmente funciona para los dolores intensos. O sea, una persona que tiene dolores moderados y tal, bueno, hay un montón de sustancias, hay lo que se llama la escalera del dolor, que es la escalera de analgesia, que es una serie de fármacos que vas de menos a más y que puedes ir utilizando cuando una persona tiene dolor, pero claro, en el momento en el que tú ya estás trabajando con personas que tienen dolores fuertes, dolores oncológicos, dolores terminales. Ahí lo único que funciona prácticamente son los opioides. Por desgracia, porque son muy adictivos y son tóxicos a largo plazo, ¿no? Pero bueno, que es una relación de amor-odio muy, muy gorda la que tiene la medicina con. ¿Cuál es la más los fuerte de opioides, todas? ¿no? Pues Para existen evitar dolor. opioides muy fuertes, muy fuertes, como por ejemplo el carfentanilo. El carfentanilo tiene 10.000 veces la potencia de la morfina. Y es, Fucking y es Hiroshima. 100 veces más potente que el fentanilo, por ejemplo. 100 Pues veces más potente no que notas el nada, Eso ¿no? es en vena, carfentanilo. entiendo. Se utiliza sobre todo para sedar elefantes, pero se puede utilizar también para otras cosas, siempre y cuando peses la dosis, claro, ahí está la clave. De Pero hecho, eso en la calle sería como una bomba por muy nuclear. de hecho, ha habido algunos ya, se han detectado a veces carfentanilo en algunas muestras callejeras que probablemente hayan producido bastante sobredosis, desgraciadamente. Y de hecho, bueno, el carfentanilo, por ejemplo, lo venden junto con su antídoto para, si se produce algún accidente, tú puedas rápidamente pinchártelo. Os he Tío, traído eso que una- tiene. Te lo iba a preguntar. Y esto es que yo veo a Zaza al italiano, tío. Os he traído un vial de. Esto es para salvar esto es un- naloxona. La naloxona, de nombre comercial Narcan, es un fármaco que se utiliza porque es un antagonista
O sea, es lo contrario de un opioide. O sea, bloquea el receptor opioide, donde se engancha la heroína, el fentanilo y tal, y hace que la persona pase de estar colocadísima de un opioide, o incluso muriéndose o teniendo una sobredosis, a estar como si llevase sin tomar un montón de tiempo. O sea, lanzas a la persona directamente a la abstinencia, de golpe. ¿Qué pasa? Que una Eso que persona... haces como... ¡oh! Sí, Así. eso es lo de las películas que se lo dan y de pronto revive la persona de Yo, golpe. en Zaza vídeo- yo he visto que Sí, le sí. dan a los que están ahí reventados como último... Es de un uso, ¿no? Pues efectivamente, esto es de un, sí, es de un uso. Lo que tiene esta sustancia es que dura muy poco en el cuerpo. Y eso es un problema, porque tú estás teniendo una sobredosis, una persona te dispara. Esto es un disparador nasal. Esto te lo meten por la nariz y te lo aprietan y te sale un flux y eso actúa rapidísimo, ¿no? También se vende en inyección, para que te puedan inyectar, fundamentalmente aquí en el hombro. Y esta sustancia dura muy poco en el cuerpo. Entonces, una persona que está teniendo una sobredosis, se lo pinchan, la persona vuelve a la vida. Generalmente la gente vuelve cabreada, aunque sea curioso, vuelve cabreada. ¿Por qué? Porque han pasado de estar en una experiencia como súper agradable para ellos, aunque se estuviesen muriendo, pero se sienten como muy agradable, a estar directamente en un síndrome de abstinencia de la leche, como si llevas una semana sin tomar, ¿no? Entonces la persona se encuentra fatal, ¿no? Pero está viva. Y al cabo de unos minutos, el efecto va desapareciendo y la persona puede volver otra vez a caer en la sobredosis. Entonces se la tienes que dar de forma recurrente cada 15 minutos, tienes que ir pinchando. Y si yo me tomase eso ahora sin haberme tomado opioides, ¿cuál es la reacción de mi cuerpo? No pasa nada. No pasaría No nada. es de riesgo y precisamente por eso, a día de hoy en Estados Unidos, esto lo venden en máquinas expendedoras, en supermercados, lo grapan en los árboles para que esté a mano en la Ya calle, ves. porque precisamente es una sustancia muy segura. De hecho, yo, por ejemplo, doy el curso de drogas del SAMUR en Madrid, el que dan los voluntarios, los funcionarios, tal, cuando salen en la ambulancia, y una de las cosas que se hacen cuando hay una persona que tenemos sospecha de que ha consumido, por ejemplo, un opioide o que ha consumido a lo mejor una sobredosis de una benzodiazepina, directamente se administran los antídotos por si acaso. Aunque la persona, porque realmente no tiene un riesgo importante el dar el antídoto, si te equivocas no pasa nada, la persona pues bueno, no es que la mates ni nada. Entonces en ese sentido tiene la ventaja de que es un antídoto muy seguro. No es que por dárselo a alguien le vayas a matar, sino que bueno, pues si le funciona, genial, y si no Si no, funciona, pues- no funciona, ¿no? Una pena. De hecho, os he traído también esto que es una tira pequeña de detección de fentanilo, que ahora mismo se están repartiendo mucho en Estados Unidos, precisamente para que cuando una persona compra una sustancia en el mercado negro y la va a consumir, para que puedan verificar si esa sustancia está libre de fentanilo o no. Es lo que se llama una tira de descarte. Se utiliza para descartar, básicamente. Porque si da positivo en fentanilo, tú descartas la sustancia porque ya sabes que ¿Se hay puede un peligro probar? O sea, de la leche. sí. Hombre, se podría probar si tenemos un cacito con alguna droga y podemos meterlo para ver, pero si no es un poco Caldito absurdo. en 20 minutos. Bueno, si queréis alguno escupir aquí, pero no creo que de positivo. Sería un poco absurdo, la verdad. No, no, Pero, no. pero ¿qué es? Como una... Es una tira, mira, os la muestro. Es una tira pequeñita, que ya debe estar un poco machacada, porque esto yo lo cogí en Estados Unidos hace tiempo. A ver, tiene los secantes, ¿no? Me imagino. Sí, bueno. Es una tirita que tú lo que haces es colocas una sustancia psicoactiva o una droga, la que sea, en una cazulita, pones un poquito de agua, la disuelves y metes la tira en el líquido. Entonces, de pronto empieza a subir el agua y si se te marca una raya en mitad del palito, quiere decir que contiene fentanilo, ¿no? A ver, en España, por ejemplo, el consumo de fentanilo es prácticamente inexistente, a nivel de calle, quiero decir. Hay muy pocas, o sea, no está confirmado, de hecho, que hayamos tenido, por ejemplo, llegada de fentanilo, a lo mejor algún caso puntual ha habido, pero que no es una cosa como del día a día, como pasa en Estados Unidos. Y realmente quien se expone al fentanilo a día de hoy son los consumidores de opioides, los que compran heroína, los que compran derivados de heroína y tal, porque al final el fentanilo lo que trata es un poco de asemejarse a la heroína, ¿no? Te lo venden como una especie como de sucedáneo de heroína. Entonces, no tiene mucho sentido que una persona, por ejemplo, que consume cocaína o consume MDMA, utilice este tipo de herramientas. Esto ya es para consumo muy problemático. Normalmente consumo de calle, consumo de opioides, que suele ser un consumo como ya más de adicción, más de problemas, ¿no? Porque el consumo, por ejemplo, de MDMA, pues un consumo más de festival, más de recreativo. No ves nunca, por ejemplo, a nadie, digamos, en un poblado como tomando éxtasis, ¿no? O sea, no es una droga que se asocie mucho con ese uso más problemático, ¿no? En cambio, los opioides sí. Entonces, ya hablamos de un tipo de consumo que no es tanto ya el recreativo como de gente joven, es un consumo ya más problemático, ¿no? En donde se utilizan este tipo de materiales. Y bueno, salvan vidas en el sentido de que, bueno, en realidad una persona a lo mejor que toma una dosis de heroína, si la ha medido bien y tal, no tiene por qué morirse, pero desde luego si está cortada con fentanilo y no lo sabe la persona y no dosifica bien, pues se puede ir a otro barrio. ¿Cuáles son las drogas que se toman de manera más rara? Más rara, es decir, Sí. por vías más raras y tal.
Sí, o sea, en los Por ejemplo, años que oler hayas, la- las cosas que poner hayas una visto. toalla y oler la toalla, Bueno, me por parece ejemplo, raro. el popper es una droga rara porque es un volátil. O sea, el popper que se abre y te lo pones en la nariz y lo respiras así, es raro porque es muy pocas drogas ¿El volátiles. popper qué es? El popper es lo que se llama un nitrilos de alquilo. O sea, es una sustancia que lo que hace es vasodilatar. O sea, aumenta el calibre de las venas, aumenta la luz de las venas y hace que la sangre fluya mejor en determinadas zonas, y eso hace que tú te sientas como raro, que se te calienta la cara, que te mareas un poco, acelera también el corazón, pero claro, si tú abres el calibre de las venas, baja la tensión arterial y entonces el corazón compensa bombeando más rápido, ¿no? Que es también lo que pasa con la Viagra y tal. Pues hay gente que mezcla Viagra y popper y se pilla unos mareos y se puede tener unas bajadas de tensión muy heavy y se puede desmayar, ¿no? Básicamente lo que hace es eso. ¿Qué pasa? Que también tiene cierta acción psicoactiva, por eso notas raro, notas cambio y tal, pero es bastante suave como psicoactivo. O sea, tiene riesgos importantes. ¿Cómo por de ejemplo, peligroso es el popper? el problema del popper es, primero, te puedes desmayar, caerte al suelo, que eso es un riesgo importante porque te puedes hacer bastante daño en la cabeza si te das una leche desmayado, porque no es lo mismo caerse al suelo de me tropiezo, que estás consciente e intentas parar, que caerte de a plomo, porque ahí te das un bofetón en la cabeza. Y luego también tiene un riesgo de que si tú lo consumes mucho, puede generar una enfermedad que se llama metahemoglobinemia. Y es que la hemoglobina que tú tienes en la sangre, que capta el oxígeno y te lo lleva a las células, puede perder su capacidad de captar el oxígeno. Y eso hace que tú de pronto, por consumir mucho popper, de pronto empieces como a ponerte como azularte. Se te ponen los labios como morados, azulados. Y eso es bastante peligroso. Porque básicamente lo que está pasando es que en tus tejidos la perfusión de oxígeno está siendo inadecuada o mala. Es decir, no está llegando suficiente oxígeno. Claro, eso a lo mejor si te pasa una vez, bueno, pero si tú estás todo el rato tomando popper y estás todo el rato en ese tipo de situación, es como si tuvieses el pulmón respirando a la mitad. O sea, al final estás todo el rato como deprivando de oxígeno a tus tejidos y eso es muy malo, muy dañino. O sea, puedes producir daño a nivel de tejido neuronal, a nivel de tejido hepático, muchos tejidos que necesitan oxígeno de forma muy constante, ¿no? De forma muy enriquecida, ¿no? Y ese tipo de tejidos pues son muy sensibles a una persona que sufra eso, metahemoglobinemia, ¿no? Una enfermedad que... Lo que pasa es que es como se manifiesta cuando tomas mucho y no necesariamente cuando tomas un poquito, pues no es como un riesgo, digamos, que se vea todos los días la gente que toma una respiración o dos de popper, pero es verdad que es una sustancia que no está exenta de riesgos ni de lejos, por más que la gente lo vea como una cosa como muy graciosa y qué tal, pues tiene sus riesgos, lógicamente. Yo para ir terminando, me gustaría... Al final hemos hecho muchas coñas y tal, pero joder, es un tema súper serio y sobre todo que en este podcast pues lo oye gente de muchas edades, pero también chavales más jóvenes que igual sí que están entrando a un momento de su vida en el que pues le van a empezar a ofrecer drogas. Me acuerdo que de pequeño, pues eso, con 13, 14 años más o menos, mi padre me dijo, si algún día tienes curiosidad por alguna droga, en vez de tomártela y que no sepas ni qué es, dímelo a mí, la consigo y nos la tomamos aquí. Bueno, Nunca jamás le pedí nada ni probé nada. La sola imagen de estar en el salón de mi casa probando cocaína no me hacía demasiada gracia. Jugando la boca. Pero sí que creo que es importante dar un mensaje sobre todo de prevención y para que la gente entienda. Lo los primero es chavales la más prevención. jóvenes, Lo primero es la porque- prevención y saber que las drogas son algo que si bien es cierto que a muchas personas les traen cosas que entienden o que perciben como muy positivas, el placer, el no sé qué, tiene unos riesgos, como he dicho antes, y son unos riesgos que son inevitables, ¿no? Es decir, se pueden reducir, pero son inevitables. Siempre va a haber un riesgo ahí, ¿no? No existe el consumo seguro 100%, nunca. O sea, siempre tienes un riesgo tal. Pero sí que es verdad que yo también entiendo que muchas personas, pues oye, deciden que quieren probar o que quieren experimentar esto. Y bueno, pues en este tipo de personas que ya han decidido que van a probar pese a saber todos los riesgos, la clave está en que acudan a materiales de reducción de riesgos, que aprendan realmente todo lo que puedan aprender sobre la sustancia antes de utilizarla, que sean todo lo precavidos que puedan ser, que analicen, que en España tenemos la suerte de tener Energy Control, que puedes analizar las drogas gratis, que es un lujo. Eso no pasa en casi ningún país del mundo. Y de hecho somos referente mundial en estos temas precisamente por eso, porque tenemos este trabajo que no han hecho otros países y que ahora están queriendo hacer muchos países, ¿no? Y aquí tenemos el expertise desde hace, pues no sé, Energy Control empezó a analizar creo que en el año 97, o sea, ya como 25 años o más, o 26 años analizando, ¿no? Una barbaridad, 27. Entonces, yo creo que este tipo de herramientas de reducción de riesgos son muy útiles. Yo, por ejemplo, tengo un canal de divulgación que se llama La Drogopedia de Antón. Estamos en TikTok, en Instagram, en Twitter, Seguro que les ha en salido YouTube, alguna vez a la gente. justo. Y ahí, pues, yo hago vídeos de reducción de riesgos, informando sobre los usos que tiene la sustancia o qué es lo que atrae a la gente a la sustancia, cuáles son sus riesgos y las medidas que se pueden tomar en aquellas personas que hayan decidido correr el riesgo de tomar la sustancia, ¿no? Es decir, siempre partiendo de la base de que
El riesgo cero es no consumir, claramente, pero bueno, que aquellas personas que quieren ir un poco más allá, que no estén totalmente desprotegidas, sino que sepan un poco que se pueden poner un casco, aunque no les vaya a salvar la vida necesariamente, pero que por lo menos va a reducir un poco la probabilidad de que tengan algún problema que a lo mejor es fácil de evitar, ¿no? Pues cosas muy tontas a veces, ¿no? Por ejemplo, la dosificación. Hay mucha gente que a día de hoy, cuando le llega una pastilla de éxtasis en una discoteca, pues dice, oye, pues me voy a tomar la pastilla. No, las pastillas en estos últimos años han aumentado muchísimo su concentración de MDMA. Ahora mismo las pastillas llevan a veces 2 o 3 dosis enteras de MDMA en una única pastilla. Entonces, antiguamente, la gente que se tomaba 5 pastillas en una noche, como se tome 5 pastillas de las de ahora, está en el cementerio, vamos, porque son súper potentes. Entonces, lo que hay que hacer es saber que las pastillas a día de hoy, pues hay que partirlas. Para eso, pues por ejemplo, es muy útil el análisis, porque te permite saber exactamente cuánta cantidad de MDMA tiene tu pastilla y, por tanto, cuántos trocitos tienes que hacer con ella para evitar tener una experiencia peligrosa o demasiado peligrosa, ¿no? Pero ese tipo de cosas que son muy tontas, mucha gente no las sabe. Entonces, para eso, pues yo me dedico a esto, a la divulgación en reducción de riesgos, además de la parte mía de trabajo de investigación con el tema de la psicoterapia asistida con psicodélicos y el uso, que esto además ya está prácticamente aquí. De hecho, yo creo en 1 año o 2 años la Unión Europea va a autorizar el uso médico de MDMA fundamentalmente y de psilocibina, que son las 2 sustancias así como más avanzadas en los ensayos clínicos. Eso sí, se usará solamente en la clínica, el psiquiatra o el terapeuta no te lo vas a llevar a casa, no lo vas a comprar en la farmacia, o sea que no va a ser una cosa como de que vamos a tener todos en el botiquín, ni mucho menos una cosa de estas. Pero bueno, que al final a mí me encanta la reducción de riesgos porque creo que es un camino muy importante y que además la gente tiene muchos problemas morales a veces con ella, pero que no los tiene tanto si, por ejemplo, pensamos en alcohol. Si yo, por ejemplo, a ti te doy una pastilla que te ayuda a tener menos resaca, por ejemplo, de alcohol, a mí moralmente eso no me parece mal. Quiero decir, me parece, pues bueno, tú vas a beber, sabes que los riesgos que tiene beber y bueno, voy a intentar reducir los daños lo mismo. Ahora bien, si yo a ti te doy una pastilla para que tengas menos resaca cuando tomas MDMA, la gente se te tira encima. En plan, tú estás promoviendo el consumo, Vamos a ver, o sea, al final se trata, o para mí lo importante es la salud. Sí, a mí me da igual que a una persona le interese el éxtasis o que le interese el alcohol. A mí lo que me importa es que esa persona esté segura, es decir, que su salud no se resienta. Y creo que ese es el final o lo que debería perseguir todas las políticas de drogas, proteger la salud pública. Y no lo que está pasando ahora, que muchas veces la política de drogas lo único que hace es proteger un sistema que ya está construido en el cual pues, los jueces, los policías, los criminales, todos tienen como una parte de rol dentro de toda esa dinámica absurda que hay y se gastan recursos por todos lados y no se protege la salud pública. Porque una de las cosas que está pasando con la prohibición es que genera muchos más problemas a veces de los que había anteriormente, ¿no? Es decir, estas adulteraciones, la criminalidad que rodea las drogas, todo eso no existe con el alcohol, no existe con el tabaco, existe con las drogas ilegales y es una pena, porque la política de drogas debería buscar proteger la salud de la gente. Y en ese sentido creo que la reducción de riesgos es el enfoque que más protege la salud de la gente, más allá, por supuesto, de la abstinencia, que es el que protege absolutamente la salud, ¿no? Pero bueno, que seamos realistas, honestos, y el ser humano pues se siente atraído por la droga por una cosa u otra y habrá algunos siempre que querrán probar sustancias, ¿no? Entonces con ellos, en vez de decirles no lo hagas y que lo hagan y se machaquen, pues decir, oye, pues si has decidido hacerlo, pues yo sí que le diría a la gente que si tiene esa curiosidad, coño, que va a tener toda la vida para satisfacer esa curiosidad, que igual si tienes 15 años, te esperes, porque tienes mucho más que no, eso es muy importante. La edad es clave con las drogas. Espérate, ya tendrás tiempo de satisfacer todas las curiosidades, pero coño, hasta cierto punto tienes mucho más que perder que ganar. Cuanto más joven eres, más peligroso es el consumo de drogas por todos lados. O sea, no solo por el hecho de que puedas tener un brote y tal, pero también porque tu sistema dopaminérgico, que es el sistema un poco que te motiva, que te mueve hacia la acción en todos los ámbitos de tu vida, está en una fase en la que está mucho más sensible. Entonces, si tú ahí metes, por ejemplo, un estimulante, metes tal, tienes mucha más facilidad para engancharte, mucha más facilidad para pasarte. O sea, todos son banderas rojas, digamos, cuando eres joven. Tu corte prefrontal no está tan desarrollado, entonces tu capacidad de proyectar a futuro tus acciones y de ser responsable en sentido de decir, oye, voy a controlarme porque mañana tengo que madrugar para esto o lo otro, tienes mucha menos capacidad de eso. Tienes también mucha menos capacidad de autocontrol. O sea, cuando tú estás, si tú eres muy joven y empiezas a beber, el alcohol, aparte de machacarte la zona esta del cerebro que os digo, que es tan importante para el desarrollo adulto, digamos, del ser humano, es que además hace que tú no seas capaz en ese momento de parar de beber. O sea, muchas veces puedes estar bebiendo sin parar. Entonces, todas las drogas, su perfil de seguridad mejora según la edad de la persona avanza, ¿no? Y de hecho, bueno, hay algunas que incluso empeora cuando ya eres muy mayor. Por ejemplo, el caso de los estimulantes con las personas mayores. Un anciano que toma cocaína, muy peligroso. O sea, la cocaína ataca el corazón y te puede... del anciano, con un cuchillo en la mano. Te puede dejar hecho polvo. Hay una droga que quería preguntar que creo que se fumaba. ¿Es la valvulina, puede ser? ¿Valvulina? Sí. Es que nos lo dijo, nos lo explicó cuando vino al podcast. O sea, porque hay una canción en la que dice la valvulina casi no nos deja tontos y dijo que era algo que se
que se solía fumar cuando no tenían. Es que no sé ni Era algo, que era era lo algo que del coche. sobraba, sí, Era del algo del coche. coche. No sé si era un líquido, un gas. Uf, pues ni idea. Es que esas ya son. Ahí ya ves, ahí estamos ya en lo que es el consumo problemático, consumo marginal, que son, pues eso, pegamentos, tal. Son drogas que aquí en España no vemos mucho. Vamos, no sé quién nos lo contó, Es de pero. Canario. igual. Canario, pues puede, no sé, pues es raro, porque aquí en España ese tipo de drogas como pegamentos y tal no vemos, no se ven tanto, son más como de países con problemas sociales importantes, igual que el fentanilo. Por eso digo que en España estamos más protegidos del fentanilo, porque el fentanilo crece mucho en zonas en las que hay grandes problemas sociales, porque es una droga que se utiliza mucho para escapar de la realidad, porque es una droga que te anestesia no solo físicamente, sino también emocionalmente. Tú tienes un trauma, si tienes un malestar de la hostia en la vida y tal, tú tomas fentanilo y lo tienes de lado, claro, y luego vuelves a tu vida, que te parece que es una mierda, que estás pasándolo fatal y tal, y entonces quieres todo el rato fentanilo para evadirte de eso, ¿no? Pues igual que el pegamento, también se utiliza un poco para olvidarse del hambre, para olvidarse de tal. Aquí en España no se ven tanto ese tipo de sustancias como tan relacionadas con consumos problemáticos socialmente, pero es perfectamente probable que haya una sustancia en un coche que funcione así. Yo es que no, la verdad que no lo he escuchado nunca. Y yo te quiero preguntar, que bueno, con el podcast creo que más o menos tengo mi idea de lo que vas a decir. Entonces, en tu opinión, has hablado de que poco a poco en Europa van a avanzar legalizando muchas más drogas, sobre todo a nivel... A ver, el uso, aquí yo creo que la clave es el uso médico. Claro, hablando de uso médico, hablo. Pero entonces, fuera de uso médico, a nivel legalizar totalmente, ¿tú crees que el cannabis en España se va a hacer, no se va a hacer? ¿Y crees que se debería legalizar o no? Es un tema que ha salido hace tiempo. Yo creo que tarde o temprano el cannabis se va a legalizar en España. Creo porque es la orientación en la que está yendo muchos países. Alemania, por ejemplo, lo va a hacer ahora, dentro de poco, aquí en la Unión Europea, Chipre, Luxemburgo. Hay varios países que ya están en camino de eso, ¿no? Portugal, por ejemplo, también parecía que podía tirar para allá. Países grandes, importantes, lo están haciendo. Canadá ya lo ha hecho. Estados Unidos está un canto de un duro de hacerlo, porque ya muchos estados lo han hecho, entonces ya se está convirtiendo en una cosa que ya casi da igual, porque ya casi los estados casi todos están teniéndolo, ¿no? Uruguay. Entonces, eso es como la orientación en la que va el mundo. España se está resistiendo mucho, en mi opinión, demasiado. Sobre todo, no al tema del cannabis lúdico, que ahí entiendo que pueda haber más reticencias, lo entiendo perfectamente, porque es pues, un cambio de chip importante, ¿no? Que luego, a la hora de la verdad, el cannabis se consume igual, esté prohibido o esté legalizado. Es decir, que no es que estemos hablando de ¿se va a consumir cannabis o no se va a consumir cannabis? No, señores, el cannabis se consume a día de hoy, a diario en España, muchísimo. Entonces, tampoco es un cambio tan grande el regularlo, legalizarlo, ¿no? Pero sí que es el cannabis medicinal, a mí eso me tiene muy sorprendido, que todavía estemos así. Ya. O sea, Estados Unidos tiene cannabis medicinal legalizado en algunos estados desde el año 96. Ya. O sea, es que es una locura. Y aquí todavía seguimos. O sea, y en Europa, Alemania lo tiene legalizado ya desde hace muchos años. Portugal desde hace muchos años. O sea, España es un caso muy raro. Porque además, esta sustancia, el cannabis, en España, es una sustancia que tiene mucho arraigo. Tenemos muy buenas casas de semillas, muy buenos invernaderos. Se cultiva mucho cannabis en España. Pero casi todo el cannabis que se cultiva es para exportar. Cannabis legal, ojo, estoy hablando. También ilegal, por supuesto, muchísimo. Vale. Ilegal, Es que muchísimo. en Granada tú cualquier calle pero huele a el legal, María. en España se cultiva también mucho cannabis legal, pero es todo para exportación. Es que como que no lo queremos, o sea, no queremos el tema. Y yo espero, de verdad, que el cannabis terapéutico, o el uso terapéutico del cannabis, que me parece una cosa que yo lo veo de cajón, o sea, y no entiendo las reticencias, no las entiendo en ese sentido. Una persona que está enferma, que puede tener alguna mejoría en sus dolores, en tal, con una sustancia, me da igual que no haya muchísima evidencia en que tal, que cual. Si esa persona te lo está pidiendo porque dice que le está yendo bien, ¿qué problema hay? Si la persona está muy enferma, hay enfermedades terminales en muchos casos, o sea, no entiendo ahí dónde está tanta reticencia con el cannabis terapéutico, ¿no? Y yo espero que en esta legislatura eso llegue, ¿no? Además que es una cosa que yo creo que hay muchos partidos fuera del espectro de izquierda también están de acuerdo con eso. De hecho, los liberales de toda la vida... Deberían, ¿no? Ciudadanos, cuando tenía más presencia... yo creo que es una cosa en la que debería... En tema medicinal yo creo que debería ser de consenso absoluto. O sea, no entiendo que haya tantas reticencias. O sea, entiendo que vienen desde partidos más conservadores, por el tema del cannabis como una droga, como peligrosa y tal, pero en el uso terapéutico, el uso terapéutico siempre persigue que los beneficios estén por encima de los riesgos. Y si se cumple esa condición, yo no veo el problema de utilizar una sustancia de forma favorable para un paciente, ¿no? En el tema terapéutico, o sea, en el tema de uso recreativo, ahí entiendo que haya más reticencia, ¿no? Yo personalmente, yo no soy partidario de legalizar, tal y como entendemos la palabra de legalizar. O sea, hay drogas a día de hoy que están legalizadas, por ejemplo, el alcohol, que solamente tiene una restricción de edad, el tabaco, que solamente tiene una restricción de edad, o la cafeína, que no tiene ningún tipo de restricción, que les puedes comprar en cualquier lado, da igual que tenga 2 años, tal, lo puedes comprar. Eso, para mí, yo no lo quiero para el cannabis. Me parece muy peligroso, francamente. O sea, yo lo que me gustaría es que hubiese un sistema regulado.
Y un sistema regulado es un sistema pues, como el que tenemos, por ejemplo, para conducir los coches. O sea, los coches son máquinas peligrosas. Tú te puedes matar con un coche, puedes matar a gente. Es decir, es una máquina peligrosa. ¿Qué hacemos? Pues asegurarnos que la gente, antes de poder conducir un coche, ha pasado una serie de pruebas psicotécnicas para saber que la persona tiene buenos reflejos, sabe tal. Teóricas, o sea, que conoce bien la sustancia, que conoce bien, perdón, el vehículo, que conoce tal, que sabe las señales de tráfico tal, y luego pues hace algún tipo de prueba para ver un poco si la persona maneja, y no se le da de entrada las llaves de un Ferrari, sino que se dice, bueno, pues al principio a 80 por hora, no sé qué, no sé cuántos. Yo personalmente implantaría un sistema similar con las drogas. O sea, yo diría, vamos a ver, hay algunas drogas que se van a regular, otras no, porque entendemos que su peligro es demasiado como para tal, y las que se vayan a regular, que entiendo que estaría el cannabis ahí, requieren de una serie de requisitos de acceso, o sea, unos exámenes que conozcas bien los riesgos de la sustancia, los peligros. Luego a lo mejor incluso se puede incluir un seguro, que la persona que consuma esa droga pague un seguro para compensar efectos en la salud que pueda haber, para que luego la gente no diga, no, es que estamos pagando con nuestros impuestos. Bueno, en el fondo, si al final le ves una carga impositiva más mayor, como tiene eso, claro, efectivamente, como pasa el tabaco, sí. ¿Cuántos cánceres de pulmón paga la Seguridad Social por tabaco? Bueno, en teoría está metido, ¿no? No, pues eso, igual que se está pensando en poner a lo mejor un canon o un impuesto a ciertas comidas muy insanas para que paguen el coste en la salud pública, por ejemplo, de la diabetes o del sobrepeso, pues que las drogas lleven ese coste impositivo. A mí me parecería correcto. Pero sobre todo eso, que se garantice que las personas que acceden a este tipo de sustancias lo hacen en un régimen controlado, con un conocimiento previo ya garantizado, y que no sea una cosa de que tú vas al supermercado y compras 40 toneladas, sino que la dispensación sea una dispensación controlada. Tú tengas, por ejemplo, derecho del porro. anualmente a una cantidad tal y ya está. Porque a ver si va a haber una persona que saca licencia y luego resulta que lo revende aquí para todo el mundo, ¿sabes? No. De hecho, estuve hace poco, me invitó la Secretaría Nacional de Drogas del Gobierno de Uruguay a dar una conferencia sobre el tema de los psicodélicos, particularmente, que a ellos les interesa mucho, y ahí tienen un sistema muy interesante, porque han estado desarrollando desde hace unos años sistema de acceso diferente. O sea, tú puedes, por ejemplo, acceder a través de la farmacia al cannabis, puedes ir a una farmacia, entonces te dispensan una cantidad determinada, o puedes acceder, o puedes sacarte una licencia de autocultivo, que te dan una especie como de permiso de tener un número determinado de plantas, o puedes unirte a un club canábico donde te dispensan una cantidad. O sea, aquí en España el consumo personal, entre comillas, está aceptado. O sea, ¿hay como un vacío legal? ¿O es que no está penado como tal. Quiero decir, no es que sea legal, pero no está penado. Entonces, sí que tienes una sanción administrativa, por ejemplo, que es una multa, si estás en la vía pública consumiendo o portando una sustancia, en tu casa puedes hacerlo. Pero si tienes en tu casa una cantidad de consumo personal, que bueno, hay unas tablas que sacó el Instituto Nacional de Toxicología hace unos años, en las cuales te hablan un poco de lo que consideran ellos que es consumo personal y lo consideran que es uso para tráfico, ¿no? Que es lo que está ilegalizado realmente. Y en esas tablas hablan de que los jueces suelen entender como consumo personal es el consumo de una persona entre 3 y 5 días. Que es muy variable, porque hay gente que consume menos o gente que consume más. ¿Qué pasa? El Instituto Nacional de Toxicología elaboró unas tablas en las cuales ellos decían pues un poco lo que es lo normal, ¿no? Y por ejemplo, en España son 3 plantas, el consumo ¿no? personal de cannabis es bastante alto, la verdad. Yo creo esto es un dato además que depende mucho del criterio del juez, o sea, que tampoco quiero decir aquí que ningún oyente de aquí del podcast o del vídeo se piense que le estoy dando la clave de la cantidad, no. Pero creo que está en torno a los 100 gramos de cannabis en flor o los 25 gramos, creo recordar, de hachís. Creo que eso es lo que el Instituto Nacional de Toxicología entiende que es el consumo de una persona en 5 días. ¿Esos 100 gramos en 5 días? Sí. Ni Wiz Khalifa. Creo que sí. No me hagáis tampoco mucho caso, por si me estoy equivocando, pero creo que a mí es me suena 100 gramos. Es mucha cantidad. Ahora bien, si te encuentran, también luego hay lo que se llama, indicios, ¿no? O sea, no es lo mismo que te encuentren a ti con 100 gramos en un bote que estés cerca de un colegio, o que lleves dinero en efectivo en el bolsillo, o que lleves una báscula de pesado, o que lleves bolsitas, o que lleves esos 100 gramos divididos en bolsas. Todo eso son indicios de tráfico. Ahí te pueden meter por tráfico. Y luego está el tema de los clubes canábicos aquí, que en teoría como tú pagas una cuota por tener un espacio para como que lo cultiven ellos. Esa es la figura de lo que se llama el consumo compartido. Sí, ¿no? Si yo junto mi consumo personal con el tuyo, con el de al final pues 2 kilos. Tenemos una cantidad. Y eso es un poco la base en la que se apoyan. Bueno, y claro, y eso siempre y cuando no se haga en la vía pública, ni haya signos como de promoción y tal, o sea, que no estés como con unas plantas en la puerta ni nada de eso, se entiende que es un entorno privado y tal, y en ese vacío un poco se mueve el tema de los clubes canábicos, ¿no? Yeah. Pero es un tema muy, muy inestable, porque realmente no hay una legislación bien planteada en ese sentido. No se ha permitido que la haya. Algunos, por ejemplo, Cataluña, si no recuerdo mal, intentó sacar adelante una forma de regular los
estudios canábicos para que fuese una cosa como con más seguridad jurídica, que estuviese todo como bien planteado y tal, y creo que la tumbaron. O sea que es un tema que yo espero que se acabe resolviendo, porque al final el problema de fondo es lo que os decía antes. Para mí lo importante es la salud y la salud pública, ¿no? Y yo creo que si las intervenciones que está viendo a día de hoy, la política de drogas, no está mejorando la salud pública y está permitiendo que además surjan nuevos riesgos que no existían antes, como la adulteración, como el crimen, como la desinformación o el tabú, que también es un riesgo importantísimo, que es culpa de la prohibición, porque con el alcohol tú puedes preguntar a todo el mundo, oye, alcohol, no sé qué, cómo se llama, cuál es la dosis tal, y todo el mundo lo dice. Tú vete por ahí a preguntar a tu médico la cocaína, no te atreves, o si te atreves el médico te va a decir ni de coña, tal, y lo entiendo, porque al final el mensaje que hemos recibido es esto es peligrosísimo, no hay que hacerlo nunca, tal, pero es verdad que todos esos efectos secundarios de la prohibición hay que tenerlos en cuenta, y yo creo que hay un sistema que podríamos empezar a estudiar de cara a futuro mucho más seguro para la salud que la simple prohibición que tenemos a día de hoy, un sistema un poco más orientado a eso, la reducción de riesgos y daños, que es un poco lo que yo trato de siempre de trabajar y de transmitir a la gente, ¿no? Estas técnicas, estas informaciones que permiten que aquellas personas que han decidido asumir el riesgo del consumo, por lo menos sepan cómo no morir en el intento, digamos. Oye, Antón, muchas gracias. Para terminar, tenemos en la maquinita esta de Chupa Chups, si te acercas, tienes una bolita preparada para ti. Gracias. Ahí, cógela. Dentro deberá haber una pregunta. Una preguntita ya para terminar. La cual Es aleatoria, ¿eh? La cual desconocemos. No sé, ¿es aleatoria o...? No, yo creo que está Creo hecha- que no es aleatoria, creo que está está hecha para hecha ti. ¿Es profeso, tú crees? pero no sabemos cuál es. Vamos a ver qué preguntita es. La enseño al público. Léela. Vamos a poder leer en voz alta, nos fiamos de... Va a ser algo de... Va a ser una gilipollez, ¿no? Si fueses una droga, ¿qué droga serías? Pues yo creo que sería el MDMA, porque es una droga muy de buen rollo, de conexión, de felicidad, de alegría, de positividad, de aceptación hacia uno mismo y hacia los demás, sin, por supuesto, dejar de lado los riesgos que todo esto tiene, como hemos hablado antes, pero creo que los efectos del MDMA van mucho con mi personalidad. Yo fentanilo. Fentanilo. Pues soy Tú brutal. serías tóxico, Soy brutal. mortal, letal, asesino. Oye, pues nada, muchísimas gracias por pasar por aquí. Espero Nada, que... vosotros por el interés. Tenéis también sus redes en la descripción, que te en van a casi chequear. todas. La drogopedia de Antón, básicamente, y Y ahí podéis comprar droga. Sería increíble. Suscribíos y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Estamos de Adiós. vuelta. Gracias.